Bueno, a ver. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad traigo el avance del monedero, cómo va. Miren cómo va de avanzadito. Y saben que estamos en la última vuelta. Pues para los que estuvieron en la clase del día de ayer, quedamos aquí precisamente en la 16ª vuelta del monedero, o sea, en la última. La estoy terminando. Saben que tejemos en punto bajo, agarrando la pestañita trasera de cada punto. Muy importante. La pestañita trasera de cada punto. Yo aquí estoy terminando la última vuelta para explicarles el tema de los ojales, ¿cierto? Entonces aquí debemos... Bueno, yo no he visto... sí, creo que es así. Porque ya la figurita la vamos a ir cerrando. Entonces, espero les esté gustando muchísimo la clase el día de hoy. Aquí estamos el día martes. Hoy es martes 20 de junio, el día de la felicidad. Dicen que es el mejor día del año por el tema de la felicidad. No sé a qué se deba esto, pero estaba escuchando que alguien estaba diciendo que es el día de la felicidad en la radio, supuestamente. Entonces, aquí vamos, miren. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el puntico blanco y estamos terminando las hojitas del monedero, del diseño. Estoy tejiendo con un gancho del número 2. Entonces, aquí va es una puntadita en fucsia. Una puntadita en fucsia. Entonces, ¿cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos un saludito para los que están ahí en el directo, muchas gracias. Entonces, terminando esta vuelta, empezamos a hacer los ojales en la vuelta lisa. En la vueltica lisa. 2, 3. Oh, bom dia, Vera González, ¿cómo vas? Ah, aquí estamos tejiendo. Estamos en la última vuelta del monedero. Saben que el patrón está disponible en la página de Facebook. María Herminda Suárez Pulido, buenos días, saludos y bendiciones para usted en este nuevo día. ¿Cómo está? María González y también, perdón, María Herminda y Ana Mabel Arias Loaiza, ¿cómo están? Estoy buscando, no puede ser. ¿Dónde tengo yo el patrón? Ah, aquí está el patrón. Yo sí decía, pero ¿qué pasó con el patrón? Miren, estamos precisamente en la última vuelta de la línea, que es esta. Ustedes se dan cuenta que estamos tejiendo la última vuelta. Y después vamos a hacer el cálculo. Ustedes lo que van a hacer para los ojales es contar los puntos, aunque claramente ya sabemos que este tiene 84 puntos. Tiene 84 puntos de base, de plato. Entonces aquí estamos dando las puntadas necesarias para terminar. Después vamos a cortar los hilos alma, ya sabemos, pero de todas formas vamos a hacerlo paso a paso porque, bueno, todavía nos toca los ojales, eso lo hacemos al final, el tema del corte de los hilos alma. Esta vueltica es mucho más breve porque como son simplemente unos puntitos nomás y lo demás es negro, que es la base. Recomendación que usen tonos colores así neón, fuertes.
Por ahí dejaron un saludito. Bueno, mientras voy tejiendo, voy leyendo. Voy a ir leyendo también los comentarios que me dejan. Ah, sí. Un saludito también para mi querida y estimada. Ah, bueno, ya la había saludado. Vera González. Ana Mabel Arias Loaiza dice: le pregunto, para hacer una mochila unicolor, ¿le pongo el cordón de polipropileno? Es opcional, puede hacerlo o no puede hacerlo, pero yo he mostrado que con hilos también se puede tejer. O sea, pone 6 hebritas de color del mismo tono en lo posible. Lo puede hacer, pero preferible con hilos, alma, con hilos. Para la mochila unicolor. Bárbara, Carmenza, ¿cómo está? ¿Cómo están? Carmen, Rosalía Hernández Ruiz. Ah, yo salía. Ah, no, Rosalía. Buenos días, felicitaciones. Muchísimas gracias, Carmen. Bendiciones y gracias por estar aquí en el directo. También para Bárbara Rodríguez, que dice: buen día con mucho frío. Profe, una pregunta: ¿de cuántos centímetros se puede dejar? Bueno, vamos a ver esta de cuánto me está quedando. Esta, ahí donde voy, tiene aproximadamente, creo que unos 8 o 9 centímetros, no de más. Tiene 10 centímetros y medio, pero recuerden que falta todavía los ojales, o sea, una vueltica más, y después una vueltica lisa, o sea que en definitiva queda de 12 centímetros de altura este monedero. Y la base mide 9 centímetros, la vamos a medir de todas formas. 9 centímetros la base. Entonces ya saben que el monedero queda pequeñito. Pero esto también lo pueden aplicar para cualquier, o sea, el diseño aplica para cualquier motivo. Si quieren hacer un diseño más grande, pues una bolsa más grande, simplemente multiplican los 28 puntos que vale un diseño por la cantidad de motivos alrededor. Por ejemplo, 28 por 9 o 28 por 7, una cosa así. Y les va a dar el diámetro. Eso sí, la base debe ser mucho más grande. Debe ser aproximadamente de unos 21 centímetros de diámetro. Un saludito también para... Ah, bueno, listo. Ana Mabel Arias Loaiza dice: muy bien. Bueno. De pronto estoy... A ver si de pronto subo más la mano porque siento que estoy como que mostrando ahí, ¿cierto? No le aplico zoom porque creo que ahí se ve claramente lo que estamos haciendo. Me he dado cuenta que es mejor grabar desde la habitación, o sea, desde el cuarto. Entonces, por eso ustedes me están viendo como desde un lugar diferente, pero es porque estoy grabando desde mi habitación, porque es mejor. Por el tema de la iluminación, el tema del sol, porque el sol estaba afectando mucho al equipo de grabación, lo estaba haciendo más lento, pixelaba la imagen. Entonces creo que aquí se ve mucho mejor y más claro lo que tejemos. Luz Janet Moreno Roa, buenos días, hermosa, ¿cómo está? Luz Janet Moreno Roa, un saludito para usted también, muchísimas gracias. Hoy vamos a hacer la decoración de este monedero, por supuesto, vamos a trenzar el cordoncito y vamos a hacer una decoración floral porque el tema del monedero es floral, ¿cierto? Entonces, como para no salirnos de la temática de las flores, entonces vamos a hacer unas florecitas sencillas, así de estos motivos. Miren que hay varios estilos de flores. Uf, en punto alto doble con piquitos. O sea, ustedes pueden aplicar cualquier tipo de flor sencillita al monedero. Lo vamos a ver más adelante. Un saludito para Mick Di Rivera, que se encuentra en Puerto Rico. Muchas gracias por asistir al directo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para los que llegan? Estamos terminando el monedero. Recuerden que les enseñé la base, ya les enseñé cómo levantar el motivo. También dejé el patrón disponible en la pestaña de comunidad. ¿Qué es la pestaña de comunidad? Bueno, es donde nosotros hacemos publicaciones escritas e imágenes, donde pues ustedes pueden observar y opinar e incluso
No pueden descargar las imágenes. Hay un error, no sé si es un error o es una, digámoslo así, es algo que debe mejorar la plataforma de YouTube, pero todavía las imágenes no se pueden descargar, ¿cierto? Ustedes pueden subir imágenes y todo si tienen un canal, pero no pueden, no les permite descargar las imágenes como tal. Ya estamos terminando el monedero en la parte de antes de los ojales. Entonces aquí hacemos otro puntito en fucsia, que es la parte de la hojita. Yo lo he hecho en fucsia, pero si lo pueden hacer en verde también es válido. Pero pues como es un motivo floral, decidí hacerlo. Listo, miren, llegamos al final. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia para hacer los ojales. Yo me paso acá otro poquito para terminar la vuelta, miren. En negro, sigo avanzando hasta acá. Sigo avanzando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo, voy a doblar así. Ya terminamos el motivo floral, ya simplemente calcular los ojales. Les voy a enseñar cómo calculo yo los, o cómo saco la distancia. Por ejemplo, nosotros tenemos, ya sabemos que nosotros tenemos 84 puntos. Esto aplica para cualquier cantidad de puntos. Les estoy indicando con el número de puntos que tengo yo en este momento. O sea, los puntos en total son 84, tengo yo. Entonces, el ojo, sabemos que siempre hacemos 8 ojales. Yo, en lo personal, hago 8 ojales. El tamaño del ojo es de 3 puntos. Tamaño de ojo, 3 puntos. Entonces, 3 por 8, o sea, tamaño de ojo por la cantidad de ojales me da 24 puntos. Entonces, al total de puntos, perdón, le resto los puntos consumidos al elaborar esos 8 ojales, me da 60 puntos o me quedan 60 puntos. Este cálculo lo voy a dejar de todas formas en la descripción de este directo. Abajito del título hay una parte donde usted puede escribir, bueno, les estoy explicando dónde pueden encontrar la descripción para los que no saben. Abajito del título está la descripción. Ahí van a encontrar el cálculo de los ojales. Listo, me quedan 60. Esos 60 puntos que me restan lo voy a dividir entre la cantidad de ojos. Me dio un número decimal, 7.5. Es decir, esta es la separación entre ojo y ojo. Es decir, yo hago un ojo, tejo 7 puntos, hago otro ojo, 7 puntos, hago otro ojo, 7 puntos. Esta es la separación entre ojo y ojo, muy importante. 7.5, pero obviamente me dio un número decimal. Debo redondearlo, yo lo voy a dejar en 8. ¿Cierto? Vamos a hacer entonces 8 puntos de separación entre ojo y ojo. ¿Listo? Empezamos. Tengo mi hilo, mi aguja. Ahora, para hacer un ojal, sabemos que vamos a envolver los hilos alma 3 veces, porque es el tamaño del ojo. 1, 2 y 3. ¿Cierto? El cálculo me dio 7.5, pero obviamente no puedo hacer una separación de 7.5. O es 7 o es 8. Yo lo voy a dejar o lo voy a aproximar a 8, pero sabemos que debemos contar 4 puntos en la base. O sea, tejí solamente sobre los hilos alma. Cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto voy a pegar el ojal, ¿cierto? En el cuarto punto voy a pegar el ojal, ¿cierto? Lo pego. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 8 puntos de separación según el cálculo. Llevo 1. Ese ya cuenta como el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Tengo mis 8 puntos de separación. Acomodo mi tejido para que no se me cierre. Vamos a abrir esto mejor para que sea mucho más breve de tejer. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a tejer con el negro porque ya el motivo floral lo terminamos, ¿cierto? Estamos entonces en la vuelta de ojales. Recuerden, un ojal de 3 puntos, 8 puntos de separación, otro ojal,
envolviendo solamente los hilos alma 3 veces. 1, 2 y 3, ¿cierto? Que los puntos no se vean tan separaditos, traten de acomodar. Y después contamos en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pegamos el ojal, ¿cierto? Lo pegamos. Ahí está. Entonces, este cuenta como el primer punto de separación de los 8. Entonces ya tengo que hacer 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de separación, ¿cierto? Ahí están mis 8 puntos. Acomodo mi tejido de tal manera que me quede bonito, que no se me cierre. Entonces aquí acomodo. Tengo mis 8, miren, ojal, 8 puntos de separación. Siguiente ojal de 3 puntos. Tres veces en los hilos alma, recuerden. 1, 2, 3 puntos de tejido en las almas, envolviendo solamente las almas. Ahora, nuevamente, aquí trata como que voy a abrir un poquito porque siento como que se me cierra el tejido. Así. El tejido como que trata de cerrárseme porque como tejo apretadito, listo, ahí vamos. Hicieron un comentario ahí muy importante, no lo alcancé a leer, vamos a verlo. Preguntaron, creo que preguntaron algo. Me toca estar mirando porque sí me gusta responder los comentarios. Todos. Ya saben que es la terminación del monedero floral. Dice Maribel, hola, buenos días. Buenos días, Maribel, ¿cómo está? Muchísimas gracias por saludar. Saben que llevamos entonces, hacemos 3 puntos envolviendo las almas. 1, 2 y 3. Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego. Ahí está. Y llevo un punto de separación. Son 8, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo mis 8 puntos. Entonces en realidad me quedó como una bolsita pequeña. Me quedó más grandecito de lo normal, pero bueno, no pasa nada, no, así me quedó. O sea, me refiero a que contaba en que la base iba a ser un poquito más pequeña para el monedero, más o menos de 6 centímetros, pero me quedó de 9. No pasa nada igual. Miren que igual queda bonito. Buenos días, Noemí Daza Molina. Gracias por asistir como siempre. Bueno, últimamente la he visto más activa en los directos. Muchísimas gracias, Noemí Daza. Pero creo que es nueva en el canal, si no estoy mal. Es nueva. Entonces, 3, 6, 7, 8. Tejo sobre las almas 3 veces, envolviendo las almas 3 veces. 1, 2 y 3 puntos. Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego y formo mis puntos de separación. 1, 2, 3, 4 puntos de separación, ¿cierto? Suele pasar que en esta vuelta como que trata de cerrársenos el tejido, miren. Él trata de cerrársenos, pero miren, nosotros manejamos. Nosotros somos quienes manejamos el monedero, no el monedero sobre nosotros. Mejor dicho, nosotros somos quienes tenemos el control del monedero. Acá llevo 4 puntos de separación.
Eso sí, 5, 6, 7, 8 puntos de separación. Me dio el cálculo, pero a ustedes les puede dar más, les puede dar menos según el número de puntos que tengan en su base. Y según el proyecto, si es una mochila grande, pues simplemente hacen el cálculo, como les enseñé al principio del directo. Buenos días, María Linero, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos. 3, 6, 7, 8. Dejo sobre los hilos alma 3 veces. 1, 2, 3. Gracias. Bueno, es con mucho gusto, María Linero. Será familiar del padre Linero. Padre Alberto Linero, algo así. 3, 4. Cuenten en la base 4 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto pego el ojal, ¿cierto? Acomodo mis hilos, que no se me vean esos espacios feos ahí. Entonces aquí cuento 4 puntos de separación. 1, 2, 3. Dice que sí, señor. Yo creo que ella lo está diciendo en recocha. Yo creo que ella lo está diciendo en broma. Yo también le estoy bromeando, pero no lo tome a mal, sino que pues el apellido sí se me hace muy raro. Entonces aquí van 4 puntos. 5, 6, 7, 8. Ah, listo. 8. Sí, uno nunca sabe real total, uno nunca sabe. Eso sí es cierto. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Ahora empiezo otro jal, recuerden, envolviendo los hilos alma solamente. 1, 2. Ahí me disculpan por la música de fondo, si de pronto están oyendo la música. Creo que me va a tocar poner los auriculares. Ay, déjenme, yo pongo los auriculares para poder seguir grabando. Listo, entonces aquí estamos nuevamente. Seguimos con la explicación. Recuerden, 3 puntos envolviendo las almas, que es el tamaño del ojal. Cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3. Y en el cuarto punto vamos a pegar el ojal, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer, bueno, déjenme, yo termino los ojales y vuelvo y les explico el tema del cálculo para los que de pronto no lo alcanzaron a ver, porque se acaban de unir. Entonces ustedes van a ver, aquí me toca hacerle así para que el tejido no se me cierre, recuerde, para mantener el orden, ¿cierto? Del monedero, que no se me cierre. Entonces trato como que de que la base, miren cómo queda de hermoso. Aquí se me ve uno que otro hilito. Es porque estaba acomodando mi tejido. Cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando. ¿Cuántos puntos? Uy, es que me falta. Ah, no, me falta el último ojal, creería yo. Entonces, ojal, 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 puntos de 3 puntos de envolviendo las almas, recuerde. 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 puntos. Ahora cuento en la base 4. 1, 2, 3. En el cuarto punto pegamos nuestro ojal, muy importante. Y seguimos tejiendo 8 puntos de separación. Llevo el primero, 2, 3. A ver, este punto me quedó algo raro. Llevo 2, 3, 4, 5. 5 puntos de separación. 5, 6, perdón, 5. Recuerden que estamos tejiendo sobre las
ya estamos tejiendo, pegando los puntos. Entonces 5, 6, 7, 8, ¿cierto? ¿Qué me toca mirar? Me toca mirar el tema de, ay, acá 1, 2, 3. Este ojal me quedó muy pegadito a este. Bueno, voy a mirar de todas formas. No quiero que se me cierre mucho el tejido. Miren cómo queda. Y encima del diseño vamos a hacer una vuelta lisa. Ya lo estamos haciendo, miren, que es la vuelta de los ojales negra. Y después vamos a ver el tema de... Vamos a sacar esto de una vez. Ah, bueno, me toca contar los ojales. ¿Cuántos tengo? Debo tener los 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta uno. Entonces, este me quedó más pegadito. Este no puede ser de 5, de 8 puntos de separación. Vamos a cortar menos. Entonces, 5, para que no me quede tan pegado al primero. Para que no me quede tan pegado al... Quien quiera ponerle cierre o cremallera lo puede hacer. A mí no me gusta. Lo voy a hacer con cordoncito. 3. 1, 2, 3 y pego acá en la base 4 puntos. Y listo, tengo mis ojales. Realizamos una vuelta totalmente lisa con el color negro. Quien lo quiera hacer, bienvenido, lo hace. Esto me quedó muy... Se me está cerrando mucho el tejido acá. Estoy mirando una cosita. Listo. Sigo, entonces vamos a hacer una vuelta totalmente lisa con el color negro. Vamos a dar una vuelta totalmente lisa con el color negro. Ojales, vuelta encima de los ojales, vamos a realizar una vuelta lisa con el color negro. Noralba Sotelo, ¿cómo está? Bienvenida. Un saludito también para Noemí. Ah, bueno, ya la había saludado, Noemí Daza. Listo, ya la saludé. Entonces vamos a... Ya saben, quien quiera poner cremallera lo hace. A mí no me gusta, para este monedero lo hace. Hola Lucy Nieto, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por asistir al directo. Gracias por el apoyo. Entonces estamos haciendo entonces la última vuelta lisa encima de los ojales. Voy a correr a hacerla porque realmente esta no tiene tampoco su... Se teje totalmente lisa esta vuelta, ¿sí? Para empezar a hacer el cordón de amarre. Ah, bueno, me toca hacer las moritas, la decoración final y después empezar a hacer el cordón de amarre. Entonces, a ver si termino esto pronto. Ahí vamos, miren. Miren cómo quedó el diseño enmarcado. Espero les esté gustando muchísimo. Vamos a decorar con unas pequeñas florecitas. Ya esto lo había mostrado muchas veces, pero bueno, no está de más mostrar nuevamente. Voy a poner este otro aquí, esta otra florecita ahí. Entonces vamos a decorar con estas pequeñas florecitas nuestro monedero. Es una técnica muy básica, eso se van a dar cuenta que no tiene misterio, el tema de las flores, sencillísimas, pero le dan un toque diferente a nuestro monedero cuando las apliquemos. Entonces aquí vamos acomodando.
Solamente estoy tejiendo con hilos, no estoy colocando el cordón de polipropileno porque, por obvias razones, porque son muchos colores, entonces ya el tejido quedaría bastante, digámoslo así de esta manera, abultado. No quedaría muy bien que digamos. Pero bueno, si quieren probar con el cordón y el cordón y los 6 colores, lo pueden hacer a ver cómo les va. Es un tema de ir probando. ¿Quién quita que a ustedes les guste la textura y se enamoren de la textura así del tejido cuando queda bastante grueso? Entonces, es un tema de probar. Saben que yo siempre tejo es con eje cordón, me gusta mucho. Aquí es donde trata como de el tejido. Entonces, acomodo. Hermoso este monedero. Realmente el resultado me está gustando mucho, cómo está quedando. Entonces, los invito también a que se suscriban a mi canal. Si aún no están suscritos, lo pueden hacer. Activan la campanita de notificaciones para que al momento de yo hacer un directo, les llegue la notificación y ustedes se puedan unir. Que estamos dando una vuelta lisa. Miren, ojales, recuerden, una vuelta lisa y después de la vuelta lisa, la decoración, las moras. Quiero hacerlas como de otro color. ¿Ustedes qué opinan? Las hago de otro color, las moras. O sea, puedo hacerlas para, o sea, un bordecito como de color. No sé ustedes qué opinen o qué piensen al respecto. Si les gusta o les llama la atención la idea. Entonces aquí estamos tejiendo la vuelta totalmente lisa, recuerden. Y ya para finalizar con moras. Trato de tejer un poquito más rápido porque esta vuelta sí es más fácil. No hay que hacer diseño. Y el monedero nos va a quedar aproximadamente de 12 centímetros de alto. Y de base 9 centímetros. Ya la base sí está definida, que son 9 centímetros. Pero vamos a ver al finalizar de cuánto nos queda el monedero, de qué altura. Entonces cada vez vamos llegando al final, nos vamos acercando cada vez más al final de esta vuelta lisa. Bueno, vamos avanzando. No, creo que si la hago mejor en negro es mejor, para no dañarla, digámosla así, no quede tan, no se vea tan diferente. Bueno, hagámosla con el negro, las moras las vamos a hacer con negro. Ya que les pregunté y no me contestaron, entonces asumo de que la voy a hacer así, con negro. Tenemos que pasar el último ojal para poder cortar los hilos alma. Acomodamos nuestro tejido. Vamos dándole la vueltica. Miren, llegando acá, ok, tenemos que llegar hasta este último ojal y cortar los hilos. Pasando el ojal, tenemos que cortar los hilos. Recuerden que estamos tejiendo con una hebra, un hilo crochet doble hebra. Pero el macramé también lo pueden trabajar, eso sí lo trabajan en una sola hebrita porque saben que el macramé es bastante grueso, entonces no necesitan ponerlo en 2 hebras.
Ya con una hebra es más que suficiente para su tejido. Y tampoco les recomiendo que pongan cordón de polipropileno cuando están trabajando con macramé y varias hebras al tiempo. Y llegando al final vamos a cortar, listo, pasando el ojal, recuerden, unos puntitos más. Y el último punto, miren, acá está el ojal, el último ojal y el primero, miren, por el desnivel se dan cuenta. En el centro es donde van a cortar los hilos alma, o sea, hacemos una puntadita completo, agarrando el punto completo, muy importante. Aquí se me cerró bastante el tejido, no me gusta cuando se cierra exageradamente el tejido. Hay que poner mucho cuidado en eso para que no se le cierre. Bueno, así me quedó, miren, bonito. Vamos a cortar los hilos alma, ya pasando, miren, primer ojal, último ojal. En el centro, como les dije, vamos a tejer el último punto, agarrando la cadenita completa para sellar, digámoslo así. Hacemos el punto bajo completo e inmediatamente cortamos los hilos alma. Muy importante que la tijera sea algo filosa para que no masque el hilo, muy importante, para que no lo masque. Cortamos, ¿cierto? Ahí. Entonces este punto se me trata como de escapar. De hecho se me escapó ahí. Lo termino, recuerden. Retiro mis hilos y empezamos, dejamos solamente el color negro con el que estamos tejiendo nuestra base. Y vamos a realizar las moras. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos 2 cadenitas, 1, 2, enlazamos y me voy al punto de base y formo un punto alto y lo cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente deslizando. Nuevamente 2 cadenitas de altura, enlazamos, me voy al punto de base, alargo el punto y cierro en 2 tiempos, 1 y 2. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto deslizo, deslizo y deslizo. Y así me van quedando las moras. 2 cadenitas de altura, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base y cierro, formo el punto alto, tengo 3 cadenitas y voy a cerrar en 2 tiempos, 1 y 2. Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente deslizo y deslizo. 2 cadenitas de altura, 1, 2, enlazo, punto de base, 1 y cierro en 2 tiempos. Cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo el tema de las moras. Ojalá se esté entendiendo lo que les estoy indicando. Miren, ahí vamos formando las moritas del monedero. Y simplemente repetimos el procedimiento. Miren qué belleza, cómo queda el monedero de chulo. Después vamos a hacerle un cordoncito con flores. Vamos a ver, subimos con 2 cadenitas. Lo estoy haciendo lentamente para que ustedes puedan observar. Enlazo. Me voy al punto de ahí, donde empezamos. Y formamos nuestro punto alto. Cierro en un tiempo y cerramos en 2 tiempos, ¿cierto? Y pegamos la morita contando 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Simplemente y deslizo y deslizo. Cuento, hago 2 puntaditas de altura, 1, 2 o 2 cadenitas de altura más bien. Enlazo mi crochet. Me voy al mismo punto de base donde hice el punto deslizado. Y vamos a traer una hebra, la cual vamos a alargar y cerramos en 2 tiempos. 1 y 2 tiempos. Y esto hay que pegarlo. ¿Cómo lo pego yo? Simplemente hago un punto deslizado. Miren cómo quedan los puntos de lindos.
Cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto pego mediante simplemente introduzco el crochet, traigo ese hilo y nuevamente cierro, o sea, enlazo nuevamente el crochet con una hebra. Ah, no, aquí hay que deslizar, perdón. Deslizamos. Ahí está. Hago 2 cadenitas de altura. 1, 2, nuevamente enlazo, punto de base. Alargo el punto, tengo 3 hebras en el gancho. Y voy a cerrar en 2 tiempos. Cierro las 2 primeras y cierro las 2 que quedan en el crochet. 1, 2, 3, 4 puntos. En ese cuarto punto vamos a deslizar, deslizo y deslizo. Y nuevamente 2 cadenitas de altura, 1, 2, repito, enlazo, mismo punto de base, alargo el punto, cierro en un tiempo, cierro en 2 tiempos. Y miren cómo me va quedando el bolsito o el monederito para lo que ustedes quieran emplearlo. Con diseño floral, lineal, muy importante. Se repite la figurita alrededor. Miren que todo es igual, no quedan espacios, miren, todo lineal. Y por supuesto, la elección de colores es a gusto de cada uno de ustedes. Yo simplemente les estoy dando una idea y ya. 1, 2, 3 y 4. Pero cada uno elige un color, colores que a ustedes les parezcan que son como florales. 2 cadenitas, 1, 2. Dos cadenitas, enlazo, mismo punto de base, alargo el punto en 2 tiempos, cierro en 2 tiempos, mejor dicho, ya llevo uno, enlazo y vuelvo y cierro. Y cuento en mi base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Recuerden que estamos tomando toda la cadenita para las moras, el punto completo, para introducir el crochet. Miren, introducimos en la cadena completa, traigo la hebra, la deslizo y la deslizo por este punto. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo hasta finalizar, ¿cierto? Entonces aquí yo cierro. Buenos días. Gracias Alex y Joana. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su comentario. Se le agradece mucho el apoyo. Como siempre. 1, 2, 3, 4. Personas que definitivamente sí lo apoyan a uno. Entonces muy agradecido con todos ustedes los que me apoyan, dando reacción a mis publicaciones. Muchísimas gracias. 2 cadenitas, enlazo. Cierro en 1, en 2 tiempos. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto pego y deslizo y deslizo. Noemí Daza con negro se ve bien. Exactamente, es que la idea es que se vean las flores, resalten más sobre un fondo oscuro. Entonces por eso he decidido el negro, pero ya ustedes eligen otros colores, como quieran. Ya elección de cada uno de ustedes, ¿cierto? Simplemente les estoy dando una idea de cómo pueden trabajar con el color negro las flores, los diseños sobre una base oscura. 1, 2, 3, 4. Pego, deslizo, deslizo. Bueno, todavía me falta la mitad de las moras. Enlazo. Cierro. Perdón, ya hice la morita, la pego. 1, 2, 3, 4. Simplemente deslizo y deslizo. Subo con 2 cadenitas. Enlazo. Mismo punto de base. Formo el punto alto. Cierro en un tiempo y cierro en 2 tiempos. Cuento en la base 4 puntos. Y simplemente voy a deslizar para pegar. ¿Cierto? Bueno, quienes están por ahí, dejen su saludito, su comentario. 2 cadenitas, enlazo. Cierro en 2 tiempos. 1, 2. 1, 2, 3, 4 puntos. 2 cadenitas, enlazo. Mismo punto de base. Cierro en 2 tiempos. Y cuento 4 puntos en la base.
Es lo mismo, estoy repitiendo exactamente lo mismo como les acabo de indicar desde el comienzo. Estoy repitiendo exactamente lo mismo. Estas las... Ana Vargas, ¿cómo está? Estas son las que vamos a aplicar en el cordón de amarre. Vamos a hacer el cordón y le vamos a poner unas florecitas a nuestro monedero, a nuestro cordón. El tema es floral, ¿cierto? Entonces aquí cierro, cuento en la base 4 puntos, deslizo, deslizo, subo con 2 cadenitas, vuelvo y enlazo para hacer un punto alto, me voy al punto de base donde empezamos y cierro en 2 tiempos. Ya vamos llegando al final, recuerden 4 puntos de base, cuentan 1, 2, 3, 4. Introducen el crochet, traen hebra y deslizan. 2 cadenitas de altura, enlazo el crochet, me voy al mismo punto de base, formo el punto alto en 2 tiempos, lo cierro, ¿cierto? Y vamos a contar en nuestra base 4 puntos, 1, 2, 3, 4 o 4 cadenitas. En esa cuarta cadenita vamos a deslizar, deslizo y deslizo. 2 cadenitas de altura. Enlazo, cierro en 2 tiempos. 1, 2, 3, 4. Deslizo, deslizo. 2 cadenitas, enlazo. Cierro en 2 tiempos. 1, 2. Y cuento 1, 2, 3, 4. Vamos a deslizar. De hecho, lo voy a hacer en el quinto para que no me quede tan distante. ¿Cierto? Deslizo, miren. Ahí vamos a cerrar. ¿Cómo cierro yo? Simplemente deslizo, hago una cadenita de seguridad, corto esta hebra, saco el hilo y tenemos nuestro monedero, pero todavía tengo que cerrar, o sea, tengo que esconder esa hebra que me quedó. Miren, así me quedó el diseño. Listo. Vamos a cerrar esta hebra. Simplemente vamos a ir ocultando esta hebra dentro del tejido. De esta manera, miren. Es simplemente ir ocultando esta hebra. Esto ya lo hace cada uno como le parezca o como sienta que es mejor, pero yo lo oculto dentro de los puntos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ocultando esa hebra que me quedó sobrando, esa hebra del corte. Miren, la estoy llevando dentro de estos puntos. No se ve claramente porque como es negro, pero simplemente con el crochet vamos a ir ocultando esta hebra dentro de los puntos. Miren, yo paso el crochet en un punto para que ustedes puedan ver cómo lo hago. Envuelvo el hilo de esta manera y paso el hilo, ¿cierto? Simplemente ir ocultando esa hebra. No tiene tampoco misterio, no tiene ciencia. Es algo básico, es algo normal que cualquiera puede hacer. Miren, simplemente pasan el crochet en el punto, toman el hilo y lo van poniendo dentro de los puntos, dentro de la médula, por así decirlo, la médula del punto, del tejido más bien. A eso le dicen médula, ¿cierto? He visto que muchas personas le dicen a esto médula, entonces para que me entiendan, pasan el crochet por cada uno de los puntos de esta manera en la médula, ¿cierto? Miren qué fácil es. Es simplemente ir llevando, si gustan, pueden cortar esto, como para ir, esto lo hacemos al final, pero bueno, como para que no se vea muy evidente eso ahí. Entonces, al final ustedes pulen su monedero, pero recuerden, dentro de cada uno de los puntos van, o sea, introducen el crochet punto por punto, pasan el hilo y lo ponen dentro del punto. Nuevamente lo repito, agarran el punto con el crochet, ¿cierto? Miren, ahí está el puntito, enlazamos y pasamos ese hilo para irlo ocultando
dentro de la médula de nuestro propio tejido, de nuestro monedero. Agarramos, enlazamos y vamos ocultando ese hilo dentro de los puntos de esta manera. Espero les esté gustando muchísimo el directo. Por favor, déjenme un like, compartan. Y bueno, estamos ahí ocultando esa hebra. Miren, de a poquito, siempre pasamos primero el crochet en el punto y después enlazamos. Y siempre vamos, punto por punto, vamos envolviendo de esta manera. Enlazamos, pasamos hasta donde más nos dé el hilo. Si no nos da más, simplemente cortamos el sobrante y ya. Pero la idea es llevar este hilo lo más lejos posible del final. Aquí hay que cortar un poquito más esto. Aunque no me puedo pasar tampoco porque si cierro de más, puedo cortar el hilo. Prefiero dejarlo así, el tejido. No hay que cortar el tejido, por supuesto. Listo, vamos a cortar ahí. Y así nos queda nuestro monedero en su primer parte terminado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cordoncito de amarre con colores, que es lo más importante. Vamos a mirar una cosita por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar hilos. Para formar el cordón. Entonces, ustedes van preparando. Listo, listo, vamos a hacer. Hay que tener mucho cuidado, esto de pronto se nota bastante acá. Yo lo voy a cortar un poquito más, pero con mucho cuidado. Yo les dije que lo dejaran así, pero en realidad hay que seguir cortando hasta donde más les dé sin ir a cortar el tejido, muy importante. Sin ir a cortar el tejido, lógicamente. No vayan a hacer que vayan a dañar su tejido por pasarse al cortar, ¿cierto? Entonces ya aquí tengo mi monedero, vamos a organizarlo. Listo, ya tenemos el monedero base. Entonces, ustedes quitamos el marcador de puntos, ya no lo necesitamos más. Ahí lo que tenía pues para saber dónde terminaba una vuelta. Entonces nos toca hacer ahora el cordoncito. El cordoncito yo lo hago de la siguiente manera. Yo simplemente elijo los colores, lo pueden hacer unicolor. Bueno, de hecho deberíamos hacerlo de hecho negro. Yo creo que con negro, no sé si con todos los colores. ¿Qué opinan ustedes? Porque tengo 6 colores, pero no los quiero incluir todos. Puedo, por ejemplo, hacerlo así, con fucsia, con el azul agua marina. A ver si lo están viendo. Estos 3 colorcitos. 3. Y el crudo, ¿cierto? Podríamos hacerlo así. O en vez del crudo, reemplazamos con rosado para el cordón. O simplemente hacerlo unicolor, en mi caso, que es la base con negro. Entonces vamos a ver qué opinan ustedes. Bueno, esperando a que me contesten cómo quieren el cordón. Unicolor, sí, negro, ¿cierto? Y las bolitas y los cositos con los colores. Me están diciendo que unicolor o con colores. No sé qué hacer realmente. Lo estoy pensando. Es que en realidad ya el monedero tiene mucho color, pero lo pienso. Vamos a ver entonces cómo lo puedo hacer. O lo hago rosado, rosadito, o lo hago
azulito, o lo hago naranja, hermosísimo. Este naranja sí que me gusta mucho. O crudo, no, el crudo sí se lo hace ver más con colores. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a cortar hebras. Vamos, ya lo he decidido. 4 colores. Pero pensaba hacer las flores de color. No, lo voy a hacer negro. Porque las flores las puedo hacer de colores. Perfecto, ya lo pensé. Vamos a hacerlo así. Con negro. Porque las florecitas pueden ser naranja, fucsia. De hecho, solamente necesito 2 florecitas nomás. Entonces vamos a hacer la base negra. Creo que voy a correr un poquito más la imagen. Voy a hacer zoom. A ver si sin exagero. No exagero demasiado en el tema del zoom. A ver, necesito que llegue a la parte donde hago el zoom para checar que la imagen no se me... Creo que exageré demasiado con el zoom. Ay, ay, ay. La idea es que se vea nítida la imagen donde pueda yo ver, se pueda ver claramente lo que vamos a hacer. Listo, el monedero está, miren qué precioso quedó. Me encantó mucho. Las moritas, miren, 8 ojales, recuerden. Entonces vamos a proceder a hacer con una cinta métrica les recomiendo, van a cortar 55 centímetros por los colores, el negro en mi caso. ¿Cuántas hebras voy a cortar? 16 hebras de 55 centímetros. Miren, toman su cinta métrica, miden 55 centímetros y ahí nos vamos a regresar. Entonces llevo 2, al regresar serían 4, ¿cierto? 2 y al regresarme serían 4. Al regresarme, entonces llego hasta aquí, me regreso, 6. Al regresarme serían 8. 8. Al regresarme serían 10. Al regresarme serían 12. 10, 12. 12. 14. Y al regresarme serían 16 hebras listas para nuestro tejido. 16, ¿cierto? Les dije 16 hebras de 55 centímetros. Obviamente no van a quedar perfectas ni del mismo largo, no importa. No importa que queden perfectas, pero por lo menos, listo. Acá está. Me toca entonces mover la mesa. Voy a mover un poquito la mesa porque me la voy a poner en las piernas. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerme una tablita. A ver, yo muevo un poquito la mesa. Espero no les esté molestando, pero es para poderles explicar más claramente. Miren qué bonito este tendido. Me gusta mucho. Listo. Miren, se ayudan de una tabla planillera, con pinza, mejor dicho. Yo lo hago incluso con el dedo del pie. Vamos a hacerlo con el dedo del pie. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esta parte de esto así. Vamos a dejarlo ahí. Cortan el otro extremo. Cortan este extremo. De manera que quede abierto. Ya les explico para qué. Todas estas hebritas deben estar separadas. Listo. Y el otro extremo hay que dejarlo como especie de argolla, por así decirlo. Entonces ahora yo voy a procedérmelo a envolver en mi dedo de esta manera. Para mí es más cómodo esto, pero si gustan, pueden usar una tabla planillera. Bueno, vamos a hacerlo también con tabla planillera. Así. Se ayudan de un gancho donde puedan poner sus hilos. Muy importante que quede centradito para que la pinza haga presión en el centro. A mí no me gusta mucho esta pinza realmente. Les recomiendo, bueno, ustedes lo hacen como pueden, ¿cierto? Recuerden, espero se esté viendo muy bien ahí. Necesito checar el tema de si se está viendo claramente, que es lo que me interesa. Ahí. Vamos a dividirlo en 4 partes, o sea, 2 aquí y 2 acá. ¿Cierto? Vamos a dividir esto en 2 partes, o sea, de a 4 hebras por grupo. 4, 4, ahí ya van 8 entonces.
Y aquí serían otras 4 y 4. Recuerden, para hacer la trencita redonda. 4, 4, 4 y 4. En total 16 hebras. En total 16 hebras. Vamos a proceder a trenzar 2 con 2. Los de los extremos los paso por, miren, y los cruzo, ¿cierto? Entonces vamos a manejar la técnica del columpio. Bueno, es una técnica, o del balanceo más bien, para que puedan entenderlo. Estos dos que están en los extremos los voy a cruzar entre ellos. Y estos dos los voy a pasar por debajo de estos. Lo voy a hacer lentamente, paso a paso, para que ustedes puedan entenderlo. Miren, ahí ya hice el primer cruce. Ajustan su hilo. Nuevamente, los de los extremos, estos que están aquí afuera, los que están afuera se cruzan o los pasamos por debajo de estos dos de forma balanceada, se balancea más bien. De forma balanceada no, se balancean. Estos dos se balancean. Estos dos se balancean. Los de los extremos, lentamente lo voy a hacer, paso a paso. Creo que ahora sí puedo usar el zoom. ¿Qué opinan ustedes de emplear el zoom? Ay, pero es que de pronto pierde la calidad de la imagen. Siento que sí lo hago. Voy a correrme un poquito al centro. O a menos de que ustedes amplíen la imagen. Ahí están escribiendo en un idioma que creo que eso es filipino, si no estoy mal. Eso es de por allá de Asia, ese idioma. Aquí. Bueno. No me permite copiarlo. No, yo creo que ahí está bien. El zoom. Listo, vamos a hacerlo así mejor. Les recomiendo que amplíen la imagen, o sea, le dan al cuadrito para que la imagen les quede así, ¿cierto? Voy a repetirlo, les voy a explicar cómo lo hice yo. Miren, el directo se presenta de esta manera. Entonces en sus pantallas aparece este cuadrito. En sus pantallas ustedes deben de pulsar de esta manera y encuentran este cuadrito para ampliar la imagen. Listo. Y miren, voltean y así pueden ver la imagen de mejor calidad. Les recomiendo que lo hagan para que puedan saber cómo se trenza esto. Miren, entonces recuerden los de los extremos, los voy a tomar, los paso por debajo, los cruzo entre ellos. Los de los extremos se balancean por debajo. Estos se balancean por debajo. Extremos se balancean. Estos se balancean. Estos dos se balancean. Y sostengo para que no se me, digámoslo así, no se pierda el orden. Si yo suelto, entonces estas hebras se van a desacomodar, ¿cierto? El cordón va quedando completamente redondo. Miren, él queda redondito a medida que vamos trenzando, ¿cierto? Bueno, sigo entonces con 2 por debajo. Estos 2 por debajo y así sucesivamente. 2 con 2. Este con este por debajo. Estos dos por debajo. Los dos de los extremos por debajo. Y así vamos a ir trenzando este cordoncito. Miren, los dos de los extremos, los que están afuera, se cruzan por debajo, se balancean más bien, y estos dos se van a balancear por debajo. Es una expresión coloquial para poder hacerme entender cómo es que van a cruzar. Estos dos por debajo, estos dos por debajo, dos por debajo, dos por debajo. Los invito a que tomen un hilo y empiecen a practicar en este momento para que puedan aclarar sus dudas. Entonces aprovechen para ir aclarando sus inquietudes. Ya saben que la imagen queda mejor cuando lo ponen de esta manera ampliadito para que puedan ver el paso a paso.
de manera más clara, se vea mejor. Los de los extremos pasan por debajo, se balancean. Estos se balancean. Los de los extremos, recuerden. Y estos también se balancean, pero por debajo, recuerden. Por debajo. Los de los extremos, por debajo. Y estos que están acá pasan por debajo de estos dos. Estos dos por debajo. Y a medida que ustedes van trenzando, es muy importante que sostengan. Miren, él se va trenzando también abajo. Ustedes desenredan, pero sujeten, muy importante. Sujeten aquí para que el orden no se les vaya a perder. Mireya Pareja, muy buenos días. Excelente mañana para usted. ¿Cómo va? Bienvenida, muchísimas gracias. Bendiciones para usted y su familia. ¿Cómo está, Reina? Entonces seguimos, miren, los de los extremos por debajo. Los de los extremos por debajo. Y así sucesivamente van a ir repitiendo. Bueno, y hay buena iluminación. Creo que ahí se ve claramente. Es un cordoncito redondo. A esto le dicen flor de maíz. Entonces, cuando lo hacemos en color se ven como unos granitos, pero como es unicolor no se nota mucho el tema de los granitos. Queda redondito, pero queda bonito realmente. Si de pronto no les parece muy complicado esto, simplemente hacen una trencita de 3 cabos para que no se compliquen, pero bueno, aquí creo que lo estoy explicando paso a paso, muy bien explicadito. 4 hebras, recuerden, el cordón es de 4 hebras o grupos, 1, 2, 3 y 4. Y los de los extremos, miren, los que están afuera, este y este, se pasan por debajo balanceadamente, así. Ahora, los que quedan al extremo pasan por debajo de estos dos de esta manera. Estos dos por debajo. Siempre los de los extremos van a pasar por debajo, ¿cierto? Estos dos por debajo. Y estos dos por debajo, ¿cierto? A ver. Si tengo que mover, a ver, yo miro cómo se ve la imagen. Bueno, hasta ahora está bien. Sí, realmente está muy buena la calidad de la imagen. Recuerden, 2 con 2. Los de los extremos se balancean. Los de los extremos se balancean. Estos que están, este y este que están afuera, pasan por debajo de estos dos. De esta manera. Se cruzan. Es como si estuviésemos agarrando un caballo, digámoslo así, de esta manera. Las riendas de un caballo. ¿Cierto? Vayan a imaginar que se hace así. Entonces los de los extremos, que son los que están acá, estos, este y este, van a pasar por debajo de estos dos. Ahora me quedan estos dos por fuera, pasan por debajo. ¿Listo? Estos dos por debajo y estos dos por debajo. Bueno, niños, aclarando esto, voy a hacerlo un poquito más rápido, ¿cierto? Ya lo voy a hacer más rapidito. Para, a ver si lo termino. Y empezamos a hacer, se lo ponemos al monedero para hacer el siguiente paso, que son las esferas, que todavía tenemos mucho trabajo por delante, las esferas y las flores. Entonces vamos a hacer esto. Ya saben que paso a paso, ya les expliqué bastante, un tramo bastante largo de este cordoncito, entonces ustedes repiten esos pasos y vamos a hacer las esferitas. Ponemos en las esferas y van a ser de colores y las flores también. Entonces, por esta razón he decidido hacerlo así para que al momento de voy a ir moviendo más esto, de hecho me voy a ayudar del dedo porque ya siento que puede ser mejor así. Me acostumbré a hacerlo de esta manera. Negro por el fondo tiene muchos colores. Entonces,
Y como les decía, él se va trenzando abajo, miren. Entonces ustedes van soltando y desenredan. Les recuerdo una vez más cómo se trenzan dos de los extremos por debajo, miren. ¿Cuáles son los extremos? Los que están estos, este y este, pasan por debajo, miren, se cruzan. Y estos dos pasan por debajo de estos dos, se cruzan. Estos dos se pasan por debajo, se cruzan. Estos dos por debajo, se cruzan y así. Así lo vamos a ir tejiendo. Ya saben que el comienzo de la trenza, el video lo pueden ver una y otra vez. Es una trencita redonda, estoy terminando ya la trenza prácticamente. Me queda muy poquito espacio. Ya vamos a terminar, miren, prácticamente me queda muy poquito espacio. Y nuevamente vamos a mover la mesa, de manera que esto, toca mirar el monedero, exactamente. Una trencita, una trencita, una trencita súper bonita. Listo. Ya tenemos entonces el cordoncito trenzado, miren que él queda redondito. Entonces ahora, bueno, creo que es muy poquito, me quedaría faltando más espacio para, pero creo que ya no me va a dar más para seguir tejiendo. Doy hasta donde más, hagan, trencen hasta donde más les dé, ¿cierto? Ya después si no les da, pues bueno, ya el monedero ya. Por eso les pedía 55 centímetros, menos no puede porque queda el cordón muy cortico. Deben ser 55 centímetros. Un nudo y provisional lo hago aquí. Y lo mismo el otro nudito, bueno, acá sí no es necesario. Ahora sí muevo la mesa nuevamente. Voy a hacer rápido para que, ahí está. Tomo mi monedero y vamos a detectar la esquina o el desnivel. Miren el desnivel aquí. Entonces yo busco dos ojales centrales. Bueno, creo que no me va a quedar tan central después de todo. Ahí. Listo. Miren, acá y acá. Dos ojales adelante. Procedemos a ir pasando el cordón. La trencita del cordón. El cordoncito. Ojal por ojal, muy importante. Sí me quedó bastante cortico, me di cuenta. Y eso que usamos 55 centímetros, pero siento que me quedó cortico. Bueno, vamos a ver hasta dónde me da. Las esferitas van a quedar de colores y las florecitas. Primero que todo, yo tengo que hacer las esferas, ¿cierto? Las esferas, miren que me quedó ahí, más o menos, ahí. Las moritas. Ahí y ahí. Bueno, el cordón me quedó así. Miren que me quedó supremamente cortico. ¿Qué puedo hacer? Hago otra trenza. Sí, vamos a hacer otra trenza, efectivamente. Vamos a hacer otra trenza porque miren que el cordón me quedó muy cortico. Entonces no son 55 centímetros, pongan 55, unos 65 centímetros. Este cordoncito me puede servir para otra cosa, no lo voy a botar, por supuesto que no, ya está hecho. Vamos a hacerle un nudito aquí para que no se me suelte. Pero ya saben que el cordón debe quedar más larguito, hagámoslo de 65 centímetros. O incluso de 70, para que no nos quede tan... 70, no pasa nada, no se desesperen, no se preocupen, así. Estas cosas nos pueden pasar. Entonces no hice bien el cálculo de los hilos, recuerden, 70 centímetros, toman su cinta métrica, van a medir 70 centímetros, 70, una cosa así, miren, 70 centímetros y van a sacar, recuerden, las mismas 16 hebras, 70, me regreso 2, 4, me regreso 6, me regreso 8, me regreso 10, me regreso 12, 12, 14,
14 y 16, ¿cierto, amigos? 16, cortamos el hilo que viene al ovillo, lo cortamos acá, listo. Ahora vamos a cortar aquí. Bueno, aquí saben que debemos dejar una argolla, ya saben que esta argolla es la que nos vamos a poner al final. Aquí están las 16, creería yo que están las 16. 16, creo no, es que estoy seguro que son las 16 porque si no, el cordón me va a quedar muy menuditico. Entonces miren que el cordón de 16 hebras para el monedero apenas es, miren el grosor, apenas es perfecto con 16 hebras. Si lo hacen más grueso, no les va a quedar bien. Entonces yo tomo mi cinta métrica, listo, ya tomé la cinta métrica, corto, 16 hebras. Me va a ayudar de la tabla nuevamente. Esto es a modo de ejemplo, yo lo hago con el dedo del pie, ya saben, pero ustedes lo ponen ahí, ponen su tablita. Bueno, se ayudan de la pinza, se ayudan del gancho, de lo que tengan, de la ventana, si lo van a hacer con... A mí me gusta hacerlo con el dedo del pie, lo vamos a hacer así. Y voy a dividir esto en 4 partes, muy importante, en 4 partes. O sea, día 4, 4 y 4. Tengo mis 2 partes divididas. Tengo mis otras 2 partes divididas de 4. Aquí están perfecto, miren. Separo muy bien y recuerden, se van a cruzar 2 con 2. Entonces, de hecho, me ayudo de este que es más delgadito. Y recuerden que vamos a hacer lo siguiente, 2 con 2. 2 con 2. Los de los extremos pasan por debajo, estos 2 pasan por debajo, estos 2 pasan por debajo, estos 2 pasan por debajo. Estos 2 pasan por debajo, estos 2 pasan por debajo, Lo voy a hacer rápido porque realmente ya lo había explicado. Necesito terminarlo para explicarles el tema de las esferas, ¿cierto? Pueden repetir el directo una y otra vez para si alguien tiene alguna inquietud con el tema del cordón. Lo puede hacer. Este me va a quedar más larguito porque sí necesito que quede más larguito para que no me quede cortico como el anterior. Recuerden que son 70 centímetros. Es mejor que quede un poquito más larguito y no quede tan corto como me quedó a mí con el primero. Muy importante. Vamos a trenzar esto rapidito. Necesito avanzar en el monedero porque todavía me falta mucho por delante. Las esferas, las flores, pegar las flores. Bueno, realmente el tema del pegue es más fácil porque es simplemente, ya les muestro cómo vamos a tejer las esferas. No hice el cordón, ya saben que no hice el cordón de colores porque ya el monedero tiene muchos colores de por sí. Entonces aquí voy moviendo entonces mi trencita del dedo, lo voy a sacar de mi dedo. Miren qué fácil es. A mí se me facilita más tejerlo de esta manera, pero quien no quiera, usa la tabla planillera, la que le mostré al comienzo esta, y ponen los hilos en esa tabla. A mí no me gusta usarla mucho porque, como les dije, es más fácil para mí de esta manera. Me acostumbré, ¿cierto? Lo que estoy moviendo, vamos a mover un poquito más la mesa. El muchacho está ahí en el directo, no sé si sigan el directo, pero no sé. Él no me ha dicho nada tampoco y yo tampoco le he dicho nada, entonces no hemos tenido muy buena comunicación últimamente, realmente. No nos hemos comunicado más. Entonces ahí estoy esperando si de pronto escribe, si quiere hacer la mochila de Mafalda, pero pues no veo como iniciativa por parte de él, no. Entonces tampoco voy a estar detrás de la gente diciéndole que quien quiera sabe que aquí estoy a disposición, pero si no veo parte o interés de la otra persona, entonces yo sigo con los proyectos que tengo. Saben que tengo muchos proyectos, tengo el bolso tote bag tejido súper liviano, aquí lo tengo a la mano, porque también estamos enseñando en el canal este bolso.
Llevo ya varios días con él, lo sé, pero también tengo que terminar este proyecto. Entonces, ¿cuándo me ha escrito? O sea, yo realmente no he visto mensajes, yo no he visto mensajes en Instagram ni en Facebook, ni mucho menos en WhatsApp. Yo no he visto ninguno de esos mensajes, estará escribiéndole a otra persona, pero realmente si yo les muestro el WhatsApp, yo no veo ningún mensaje por parte suya, no veo ningún mensaje suyo. Entonces, me parece que no debería decir eso porque realmente yo no he visto mensajes suyos. Ah, bueno, acá sí, pero que usted me diga que me ha escrito por interno, ¿cuándo? O sea, yo no he visto ningún mensaje suyo. Entonces, como le digo, Ana Mabel Arias Loaiza, si la gente quiere, quiere, y si no, pues bueno, sigo con mis proyectos realmente. Así es. Entonces, aquí vamos con este cordoncito. Entonces, bueno, seguimos acá. El cordón esta vez me va a quedar más larguito como lo esperaba. Recuerden, 70 centímetros. 70 centímetros para el cordón. Debe medir 70 centímetros. Muchísimas gracias. Amparo Vergara, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. No sé, no sé entonces cómo me va. Vamos a ver cómo me queda. Y después de esto vamos a tejer las esferitas. Ya saben que vamos a tejer esferas. Ay, ¿dónde están los ganchitos? Ay, ¿dónde están esos ganchos? Bueno, es muy importante que busquen un ganchito. Si vamos, aquí tengo los ganchitos. Los marcadores de puntos son muy importantes, los vamos a necesitar. Un solo marcador es más que suficiente. Porque recuerden que la esfera necesitamos tejerlo. Aquí ya de pronto no se está viendo. Voy a mover un poquito más la trenza para arriba. Recuerden que son 2 con 2, los de los extremos se pasan por en medio, los de los extremos pasan por el medio, los de los extremos pasan por el medio, los de los extremos pasan por el medio, ¿cierto? Y así vamos a ir formando la trencita redonda. Los de los extremos por el medio, los de los extremos por el medio. Y así vamos a ir formando nuestra trencita. Redonda, recuerde. Y la voy a hacer lo más largo que pueda para que no me quede faltando como la otra. Realmente es muy importante larguita. Ya ustedes con 70 centímetros ya les queda perfecta, ya no van a sufrir porque les va a quedar muy cortico. Entonces con 70 ya, para el monedero. Entonces más o menos para una mochila grande son 1,50 m. Para una mochila grande, 1,50 m. O sea, cortan las hebras. Eso sí, van a cortar 24 hebras, no 16, sino 24 o incluso 32, según el grosor que le quieran dar a la trencita. Ya aquí voy llegando al final. Recuerden que es una trenza redonda, no es plana, no es de 3, es 4 y redonda. Redonda para que quede bien en el tejido, nuestro monedero, listo. Voy a mirar. A ver, mi monedero, voy a rodearlo. Hagámosle otro poquito más para que quede ya a la medida que es. Ana Mabel Arias Loaiza, ¿qué más? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está? Amparito. Amparito Vergara. Ah, perdón, Amparito Vargas. Ah, no, es Vergara, Vergara. No sé por qué la confundo con esta niña Alexandra Vargas Vergara. Listo, ahí está. Hago el nudito provisional, un nudito que puedan soltar más tarde. Después tomamos, bueno, voy a mover la mesa nuevamente. Ah, listo. Tiene que esperarse porque realmente tengo muchos proyectos por delante, lo digo de esta manera. Suena un poquito grosero, pero es la realidad. Hay muchos proyectos por delante y no debo pasar de largo. Por ejemplo, el tejido es súper liviano, no lo he terminado. Vamos a pasar entonces el cordón, miren, un cordoncito. Creo que voy a ampliar ya esto, ya no lo voy a dejar tan así, así. Creo que ahí se ve mejor la calidad de la imagen.
Tomamos uno de los extremos, cualquiera. Lo vamos pasando 2 ojales delante, recuerden. Van a dejar 2 ojales delante. Pasan el cordoncito. Pasan al siguiente cordón. Al siguiente ojal, perdón. Pasan al siguiente ojal. Pasan al siguiente ojal. Muy importante. Salen acá. En el siguiente ingresan. Ingresan. En el siguiente salen, manteniendo el orden, sin saltarnos ojales, muy importante. En el siguiente entramos, voy jalando esto sí, muy importante para dar más espacio. Ahora sí me va a quedar mejor el cordón. Acá. Entran. En el siguiente es donde salimos y hemos puesto ya entonces el cordón. Está listo el cordón ahí en nuestro monedero. Miren cómo queda cerradito, les voy a mostrar. Ustedes jalan y el monedero queda de esta manera, miren. Cerradito, queda así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a proceder a realizar nuestras esferas decorativas. Entonces, hagan un nudo acá, doble. Entonces, el nudo, de hecho, no necesitamos soltarlo porque antes debemos hacer el nudo, ¿cierto? Un nudo doble, recuerden. Cortan un poquito acá, cortan un poquito acá. Recuerden que esto queda dentro. La esfera va a quedar así. Entonces, no necesariamente tienen que pulir muy bien eso. Y acá es donde vamos a hacer el otro nudo doble. Un nudo normal, no tiene complicación, no tiene misterio tampoco el tema del nudo. ¿Sí? Es simplemente, vamos a soltar un poquito, eso sí, aquí. Miren que el cordón queda bonito, negro. Me parece que queda más sutil, no queda tan... Porque necesito que las esferas resalten, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hacemos un nudo doble, recuerden, doble. 1 y 2 veces, ¿cierto? 2 vecesitas el nudo. 2 veces. Y vamos a cortar el excedente, dejando un poquito, eso sí, no pasa nada porque, como les digo, la esfera queda así y tapa ese nudo. Nuevamente, entonces, ahora vamos a tomar, qué sé yo, creería que, no sé si hacer uno con este. A ver, yo miro cómo puedo hacer la combinación, ¿no es cierto? Colores así fuertes, o sea, la esfera de un color y la florcita de otro color. O esto y la flor así. O la flor esta y la esferita de este color. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Aquí sí acepto críticas o recomendaciones en el tema de las esferitas. No sé ustedes qué piensen. Aquí tenemos nuestro bolsito. Listo. Nuestro mini monedero. Es muy pequeñito realmente, miren. Es pequeñito. Entonces, necesito que, bueno, vamos a ver entonces si así o así. No, es que de hecho estos tonos son muy, o sea, no hacen mucho contraste. Flor azul y esfera naranja. Perfecto. Flor azul y esfera naranja. O tengo un fucsia, pero este fucsia ya es muy diferente a este, mire, es más fuerte. Y tengo un azul, como un azul lavanda, si se le puede decir así, azul lavanda y este fucsia. Miren los tonos que tengo tan fuertes. Tonos bastante brillantes. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Ustedes qué opinan? A ver, tengo estos tonos. Flor azul y esfera naranja. Bueno, entonces vamos a hacer la esfera entonces en naranja. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar el hilo, este hilo, y no voy a poner esta vez hilo alma, lo voy a hacer así directamente. Vamos a hacer un anillo mágico para la esfera decorativa. Vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos. Voy a envolvérmelo en los dedos, en 2 dedos, recuerden. Como siempre, miren, tomo mi hebra corta, la hebra que va al ovillo. Y voy a hacer una especie de anillo de esta manera, un anillo mágico.
introduzco el crochet por acá, por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda. Y voy a dar un pequeño giro de esta manera. Y voy a realizar, digámoslo así, 10 puntos bajos. Empiezo introduciendo el crochet, recuerden, en medio del anillo. Mi anillo mágico, miren. A ver esto para que se pueda ver mejor. Hola Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Y vamos a proceder, estamos haciendo las esferitas para el monedero en colores. Entonces vamos a hacer 10 puntos bajos, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, miren, 6 puntos bajos en un anillo mágico, envolviendo todo esto, recuerden, la hebra corta y el anillo como tal. 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos bajos, ¿cierto? Hasta hoy, hasta el momento, bien. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar uno de los cordones, miren, uno de los cordones ya previamente cortados. Recuerden que el nudo es muy importante, háganlo doble. Cada nudo debe quedar doble, 2 nuditos ahí, para que al momento de yo cerrarlo, debe introducir, miren, introducimos esto, el cordón, dentro del anillo, muy importante, así. Y después procedemos a cerrar completamente el anillo mágico. Creo que ahí se ve mejor el contraste entre el negro y el naranja neón y se aprecia mejor, ¿cierto? Voy a tirar la hebra corta, súper fuerte, muy importante que quede bien cerradita. Bien, es que tiene que quedar súper bien, que ella no se vaya a mover, miren. Entonces, entre más fuerte cierre, ¿cierto? Va a quedar más pegadito, miren cómo queda. Y por eso es muy importante el nudo, ¿cierto? El nudito que le hacemos. Entonces voy a proceder ahora a dar simplemente, no voy a hacer aumentos, los 10 puntos bajos, esos mismos 10 puntos bajos los voy a tejer, ¿cierto? Porque ya el tamaño de la esfera queda de 10 puntos. Debe quedar pequeñita. A ver si esto se queda acá. Recuerden, 1, paso al siguiente, y miren que voy envolviendo este hilo como alma, el hilo del comienzo. 2, 3, 3, 4, 5. Ah, les pedía también el marcador de puntos, muy importante. Esto es más que todo para los principiantes que no saben dónde termina la vuelta, ¿cierto? Entonces ustedes marcan el primer punto de los 10, ustedes lo marcan aquí afuera, un marcador, un clip, lo que tengan a la mano, un hilo contrastante, diferente al naranja, miren, ponen ahí. Y sabemos que llegando ahí terminamos la vuelta. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Vamos a dar aproximadamente unas, qué sé yo, unas 2 vueltas lisas completamente. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 'voy girando esto para facilitar el trabajo. 8, 9 y llegamos al último punto, 10. Miren que por eso no hago aumentos, porque precisamente necesito que esto se vaya encocando de una vez, ¿cierto? Para que empiece a tomar la forma redondeada, por así decirlo, que se vaya encocando nuestro tejido. Vamos a dar otra vuelta. Entonces, miren, llegamos a la marca y sabemos que ahí empezamos una nueva vuelta, también de 10 puntos, uno envolviéndolos este hilito del comienzo, recuerden, como si fuera el hilo alma. Entonces recuerden, miren, así me va quedando este granito. Miren que es un granito súper pequeñito para que haga juego. Miren que queda más colorido cuando lo hacemos de esta manera.
Entonces creo que se me fue bueno, ahí está. Se me había ido este punto para allá, ya. Entonces recuerden, punto por punto, 10 puntos, 2 vueltas con los mismos 10 puntos. Empezamos la segunda vuelta. Entonces aquí acomodo un poquito y recuerden, voy girando esto para poder facilitar el tejido, porque si no lo hago, pues obviamente va a ser muy complicado. Miren el granito cómo va quedando de chulísimo con el color contrastante sobre el negro, ¿cierto? Ahí está. Y simplemente vamos a ir dando 10 puntos bajos con los mismos 10 puntos del comienzo. Recuerden, un anillo mágico, 10 puntos, y damos 2 vueltas con esos mismos 10 puntos. O sea, el anillo mágico de 10 puntos y adicional 2 vueltas, 1, y estoy en la segunda vuelta, completamente lisa, sin aumentos y todavía sin disminuciones. Las disminuciones todavía no las estoy haciendo hasta la próxima vuelta. Claro está. Van a ver cómo queda de hermoso este monedero con esas flores. No hay necesidad tampoco de rellenar porque ya el tejido queda bastante compacto, ¿cierto? No hay necesidad de poner relleno. Queda muy bonito realmente. Un saludito también para, de pronto, si Cristian está por ahí en el directo, sabe que lo quiero mucho, de pronto estará molesto, qué sé yo. Un saludito para él, si sigue por ahí. Pero sabe que es un amigo, que lo quiero mucho. Y también para Luz Mari Cardona, un saludito para ella, que está también por ahí, mi hermosa, muchas gracias por el apoyo. Se les quiere mucho. Aquí estamos en el proceso de la esferita. ¿Sí? Bien, llegamos al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltarnos un punto de por medio, o sea, esta disminución la voy a hacer así, de hecho siempre la hago de esta manera, pero se puede hacer disminución simple. A mí no me gusta la disminución simple. Yo simplemente, porque como son muy poquitos puntos, es más fácil volarnos un punto de por medio. Por ejemplo, este punto no lo voy a tejer. Miren, ahí claramente se ve. Acá hay un puntico, no lo tejo, me paso al siguiente, lo levanto y simplemente lo tejo, ¿cierto? Bueno, Luz Mari Cardona, yo también la quiero mucho. Gracias por el apoyo, hermosa. Ya saben, pues, un puntito de por medio me voy a saltar, miren. Me lo salto, paso al siguiente. Lo tejo. Nuevamente, otro puntito. No lo tejo, paso al siguiente. Lo levanto. Me ayudo del crochet porque como son muy poquitos puntos, esto lo vamos a hacer hasta el final, ¿cierto? Esta disminución volándonos puntos. Esto lo hacemos solamente cuando son muy poquitos puntos, pero cuando son más puntos, por ejemplo, 100, 200 puntos y necesitamos hacer disminuciones, pues hacemos la disminución simple, es decir, la disminución que empleamos para los amigurumis. Pero aquí no es necesario porque como son muy poquitos puntitos, no lo voy a hacer así. Entonces, llegando al final, bueno, ya llegamos al final de hecho, ¿cierto? Llegamos al final. No vamos a cerrar todavía. Bueno, esto sí lo vamos a cortar, muy importante. El hilo alma ya no lo voy a emplear. Miren que ya el granito prácticamente está hecho. Pero todavía me falta con un tono naranja súper fuerte. Pueden hacer los granitos en cualquiera de los otros colores. Cortamos este hilo de acá. Lo corté, miren. Lo retiro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer bueno, estamos así. Vamos a dar una lazada. Y entonces voy a dejar una hebra más o menos larguita, no tampoco tan larga. Y con ayuda sacamos, miren, sacamos. ¿Qué voy a hacer? Aprieto bastante aquí. Yo no puedo cerrar esto todavía porque hay una técnica, quito este ganchito porque ya sé que ya terminé el tejido. Miren la esferita cómo va quedando, pero no la puedo dejar así. Claro, claramente no se puede dejar de esta manera. Perdón, si de pronto muevo ahí para que ustedes puedan ver cómo va quedando la bolita. Ustedes van a tomar una aguja. Yo voy a ayudarme de una agujita. Aquí está, debe estar aquí. Una aguja
punta roma, van a enhebrarla. Creo que es muy gruesa para el tejido, pero bueno, igualito voy a hacerlo de esta manera. Y vamos a proceder a tomar, miren, tomamos, enhebramos, entonces paso al siguiente punto agarrando, miren, ¿cierto? Y voy pasando esa hebra por ahí, por cada uno de los puntos, agarrando la pestañita interna de cada punto que queda, y vamos a ir pasando, ¿cierto? Esto es para que el tejido, el cierre me quede más prolijo. Entonces, punto por punto, miren, punto por punto. Esto es para que me quede bonito acá la esferita. Entonces, con la ayuda de la aguja punta roma, la pestaña interna de cada punto o la pestaña trasera, miren, ¿cierto? O sea, la cadenita es así, les muestro. Pero solamente vamos a tomar la pestañita que está por acá, la interna, ya saben que es la interna, y simplemente vamos a pasar, a ver, nuestra aguja punta roma, súper práctica para esto. Y ahora, porque miren cómo queda el cierre de bien elaborado cuando lo hacemos de esta manera, eso no se va a soltar, absolutamente no va a pasar nada. Llegamos al final hasta el último punto, ahí tomamos e inmediatamente llevo ese hilo hacia la parte interna, jalo un poquito y acomodo mi esferita y la llevo. Miren qué hermoso este granito como quedó de bien elaborado, ¿cierto? Con mis puntitos, miren qué belleza. Y entonces vamos a llevar ese hilo para adentro, hacia la parte, puede ser hacia por acá. Y simplemente ir escondiendo esa hebra. Jalamos un poquito nomás. Y miren la calidad de la esfera. Queda mucho mejor cuando cerramos de esta manera, ¿cierto? Cuando cerramos de esta manera el granito. Yo le llamo granitos a estas hermosuras. Me gusta cómo queda realmente estos granitos. Entonces enhebro mi aguja punta roma y simplemente voy escondiendo esa hebrita o esa colita que quedó. Es simplemente llevarla o ocultarla dentro de los hilos. Ahí vamos organizando. Esto no me quedó, no me gustó cómo quedó acá. Entonces suelto. Si sienten que de pronto les quedó mal o no les gusta cómo queda, suelten. Suelten, agarramos este hilito, acomodamos nuevamente y jalamos un poquito el granito. Y es simplemente ocultarlo unas puntaditas, no es necesario llevar toda la hebra. Con unas puntaditas, eso no se va a soltar, eso queda súper bien ahí en nuestro tejido. Entonces, esta es otra técnica que yo empleo también para hacer los granitos. Si no lo quieren hacer de esta manera, pues lo hacen como ustedes consideran. Esto lo voy a llevar nuevamente por acá y así. Simplemente con mi agujita voy ocultando. Listo, cortamos. Ya. Ese hilito lo cortamos sin ir a cortar nuestro tejido. Y tenemos entonces terminada nuestra primera esferita o granillo. Granito más bien, o granillo, como le quieran decir, bolita, frijolito. Qué bonito queda. Y entonces vamos a proceder a realizar la otra, pero la quiero colorida. No sé si en el mismo tono, no sé si en el mismo tono o en otro color neón. Puede ser un fucsia, yo lo quería hacer así, o sea, una fucsia y otra en este color. Bueno, vamos a hacerla con este tono fucsia o en este tono. Bueno, no sé, da igual. Vamos a hacerla entonces con lo que es, con este. Ya ustedes eligen colores fuertes, como les decía. Ya tenemos la primera, miren. Un anillo mágico de 10 puntos, lo repetimos. Anillo mágico de 10 puntos. Dejen una hebrita bastante larga para que la usen como alma, recuerden. Esto lo podemos emplear como hilo alma. Introducimos nuestro gancho en la primera hebra por debajo y agarramos por encima. Giramos y pasamos este hilito por acá. Y voy a realizar 10 puntos bajos, recuerden. El primero, el segundo,
el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno y 10 puntos bajos, ¿cierto? Listo, tengo mis 10 puntos bajos. Recuerden, no podemos cerrar todavía hasta no introducir el cordoncito. Vamos a retirar este hilo porque ya lo trabajé. Entonces tomamos nuestro cordón, pasamos el cordón en medio del anillo, de esta manera. Y ahora sí voy a tirar de esa hebra corta. Jalo fuertemente la hebra corta. Miren la hebra corta, miren la hebra corta. Y jalo hasta terminarlo de cerrar completamente. Muy bien apretado. De manera que quede bien cerradito nuestro tejido. Esta es la hebra larga, esta es la hebra corta que necesito cerrar del todo. Jalen fuerte para que el tejido se cierre. Listo, miren. Entonces, ahora sí vamos a proceder a tejer 10 puntos bajos sin aumentos. Nos vamos al primer punto, envolvemos ese hilo corto para llevarlo o arrastrarlo como alma. Recuerden, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y recuerden, si es necesario, marquen el primer punto. Ustedes marcan el primer punto, o sea, este, con la ayuda de... Yo lo hago pues para que ustedes puedan ver, pero yo ya sé dónde termina la vuelta. Yo lo hago para motivo explicativo, motivo de clase. Marcamos el punto, yo lo marco abajo, no lo pongo encima, para no estar quitando y sacando ese marcador, ¿cierto? Con que lo dejen ahí es más que suficiente. Entonces siguen tejiendo los 10 puntos bajos. Ahí está la marquita. Y van a ir dando un punto en cada punto disponible. Miren de esta manera. Pasamos al siguiente. Y van a ir tejiendo esos mismos 10 puntos bajos. Van a ir dando rotación al tejido para que se les facilite más al momento de ir trabajando. Y después vamos a proceder a realizar las flores. Ustedes van a ver cómo quedan de hermosas esas flores y se las voy a enseñar a hacer de una manera pues muy fácil. Para quien sabe tejer flores ya es pan comido, pero se las vamos a añadir a estas bolitas para que quede más bonito todavía el monedero, ¿cierto? Entonces terminamos la vuelta número 1, seguimos la vuelta número 2 también completamente lisa, sin aumentos. Los mismos 10 puntos los vamos a trabajar en esta vuelta. Entonces ahí ya tenemos el tamaño ideal del granito. Ya tenemos el granito, el tamaño adecuado. Me va a quedar un granito en color rosa o fucsia y el otro en color naranja. Ya este está listo, miren el granito. Y recuerden cerrarlo con aguja punta roma para que no quede ese bultico ahí, digámoslo así. Un bultico que se forma. Segunda vuelta, recuerden, empezamos y vamos arrastrando esta hebra corta del comienzo. La hebra corta del comienzo hay que irla arrastrando para ir formando nuestro motivo, nuestra esfera. Bien, entonces seguimos la segunda vuelta con los mismos 10 puntos. Traten de que no se les cierre mucho la esferita y que quede del mismo tamaño a esta. No debe quedar ni más grande ni más cortica. Entonces, ni más pequeñita, traten de que sea, bueno, de hecho con los mismos 10 puntos, miren que ahí ya se va formando el tamaño ideal del granito. Un anillo mágico, recuerden, saben que repito mucho, pero es para que lo tengan muy presente, es el tema del anillo mágico con 10 puntos bajos. Debe ser así para que el granito no le quede tan exageradamente grande.
y debe ser acorde al tamaño del proyecto. Si es para una mochila grande, pues obviamente este grano va a ser mucho más grande. De hecho, ya no vendría siendo grano, sino una esfera. Yo les llamo esferas a esas decoraciones, porque quedan mucho más grandes. Listo. Terminamos la vuelta. Empezamos. Las disminuciones volándonos un punto. No hay necesidad de rellenar porque ya el puntico queda, el granito queda compacto. Entonces recuerden, nos vamos a volar un punto. O sea, nos saltamos un punto de por medio, no lo tejemos, lo ignoramos. Pasamos al siguiente, levantamos y formamos nuestro punto bajo. Paso al siguiente punto, lo salto, me paso al siguiente, lo tejo y así hasta el final. Entonces solamente es una vueltica de disminución, porque después procedemos con la ayuda de la aguja punta roma a cerrar completamente el círculo o la esferita, el granito. Miren qué bello va quedando. Nos saltamos un punto de por medio hasta llegar al final de nuestras disminuciones. Ahí se fue el internet, pero bueno, volvió la señal nuevamente. Y así. Hacemos, entonces, para terminar, ya hicimos las disminuciones, hacemos una cadenita aseguradora. Cortamos ese hilo alma o ese hilo corto, sacamos esta hebra y recuerden que con ayuda de una aguja punta roma, enhebramos. Entonces vamos a ir pasando, recuerden, punto por punto, solo la pestañita interna, con la ayuda de la aguja punta roma. Esto no puya, es muy bueno por eso. Es muy seguro trabajar con ella. Entonces, en la parte interna vamos a ir jalando, miren. Entonces, esto va a quedar bonito. Miren cómo va quedando nuestro granito. Entonces, vamos agarrando la parte interna de cada punto hasta donde nos dé el hilo, ¿cierto? Nuevamente tomo otro punto, la pestañita interna, recuerden, y es simplemente como ir envolviendo hasta donde nos dé, hasta terminar o de cerrar completamente el granito. Miren cómo va quedando el granito bien organizadito con esta técnica de la aguja punta roma. Si no lo quieren hacer, pues simplemente con el mismo crochet van ocultando, ya se ayudan ustedes de otras herramientas, pero es una técnica que les puede funcionar. Listo, ahí llegamos al final, miren, ya cerramos completamente el granito, tomamos este hilo y vamos a llevarlo a la parte interna o al centro más bien y salimos por acá arriba, puede ser en cualquier lado, miren, en la parte interna, perdón, en el centro introducimos la aguja. Y esto, miren cómo va quedando de bien prolijo, bien cerradito el círculo. Me encantó esta técnica realmente porque queda más bien cerradito el granito. No sé ustedes qué opinen, cómo están viendo el granito. La técnica, ¿les gustó, no les gustó? Azul y fucsia. Vamos a hacer entonces las flores en color azul. Las florecitas van a ser azules. Entonces yo voy ocultando este hilo como por acá, lo voy llevando hasta donde más pueda y listo. No tiene que ser tampoco exageradamente lejos, ya. Sacamos el marcador, acomodamos nuestra esfera y después cortamos este hilito sobrante y ya. Tenemos nuestra segunda esfera totalmente terminada. Miren. Ahí están las dos bolitas. ¿Qué tal? Listo, tenemos entonces nuestros granitos. Ahora venimos con las flores. Paso muy importante, me dijeron que azul, no sé si azul aguamarina o azul lavanda.
¿Cuál de estos colores prefieren para las flores? Bueno, por favor, necesito de su ayuda. Si estoy un poquito enredado con el tema de los colores porque no sé de qué color hacer las flores. Azul lavanda. Este azul me parece muy bello, ¿cierto? Pero no sé de qué color hacer las flores. Es que necesito. Dicen que muy bonito y todo, pero no me ayudan qué color hacerlo. ¿Con qué color hacerlas? Un color que quede súper bien, que guste mucho. Ah. Bueno, entonces miren las esferitas, los granitos como quedaron. Miren qué bello. Y ahora vamos a hacer las flores. Entonces he decidido, bueno, no me dicen nada, vamos a hacerlo con lavanda azul lavanda. Vamos a tomar el mismo crochet número 2 con el que tejemos nuestra bolsa, nuestro monedero. Soltamos y vamos a formar esto también se trabaja con anillo mágico, recuerden, yo trabajo con anillo mágico todo el tiempo. Vamos a realizar un anillo mágico en 2 dedos. Vamos a hacer las flores. Entonces ponemos el crochet debajo de la primera hebra, agarro la segunda por encima y vamos a subir, miren, cerramos, resaltaría lavanda, listo. Lo estoy haciendo con el lavanda, miren con este. Ahora voy a subir con 3 cadenitas, esta ya cuenta como la primera, hago otras 2 más, 2, 3, ¿cierto? Y esto cuenta como un punto alto, recuerden, un punto alto. Vamos a hacer doble lazada, voy a introducir el crochet en el espacio, en la cadenita y vamos en el anillo mágico, perdón, y vamos a dar un punto alto. 1, 2 y cerramos en 3 puntos, ¿cierto? Nuevamente doble lazada y vamos a formar e introducir el crochet en medio del anillo. 2, 3. Cierro en 3 tiempos, recuerden. ¿Se entiende, cierto? Ahí está, un punto alto, o sea, una cadenita de 3, luego 2 puntos altos y vamos a introducir el crochet, vamos a hacer un punto deslizado introduciendo el crochet en medio del anillo. Introducimos el crochet en medio del anillo, deslizo y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet y ahí ya formamos nuestro primer pétalo. Nuestro primer pétalo, miren, son 5 pétalos que vamos a realizar. Entonces subo con 3 cadenas, vamos a imaginar que vamos a empezar nuevamente, 2, 3 cadenas, ¿cierto? Vamos a hacer doble lazada para el primer punto alto doble. Introducimos el crochet en medio del anillo mágico, y cerramos en 3 tiempos. 1, 2, y me queda el último, 3, ¿cierto? Nuevamente doble lazada. Introducimos el crochet y formamos el siguiente punto alto doble. 1, 2 y 3, ¿cierto? Tenemos entonces esta parte, miren, vamos a introducir el crochet en medio del anillo mágico y vamos a hacer un punto deslizado para pegar el siguiente pétalo, ¿cierto? Vamos a correr bien esto para ir pegando los pétalos y ya tenemos el segundo pétalo, evidentemente ahí ya está listo, de nuestra florcita. ¿Qué estilo de flor vamos a hacer? Vamos a hacer esta. Esta que tengo yo aquí me la voy a poner para que ustedes tengan una referencia de cómo puede quedar. Y la esferita va a quedar acá. Ustedes se van a dar cuenta cómo queda de espectacular este trabajito de flores con las esferitas. Listo. Subimos nuevamente. Recuerden, subimos siempre con 3 cadenitas para hacer un punto alto. Este vendría o equivaldría al primer punto alto, por así decirlo. 3 cadenitas de altura. Enlazo el crochet 2 veces.
me voy al punto o espacio, esto lo voy moviendo para que quede bien pegadito. Vamos a introducir el crochet con las dobles lazadas, recuerden, 3 cadenitas, enlazo 2 veces, me voy al anillo mágico, a la parte interna y voy a hacer un punto alto doble en 3 tiempos. 1, 2, ¿cierto? 2, aquí se me quedó un, bueno, 2 y 3 tiempos, ¿cierto? Ahí está mi primer punto alto doble, es decir, una cadenita de 3 que equivale a un punto alto, el punto alto doble, y vamos a realizar el segundo punto alto doble. Introducimos el crochet en medio del anillo y cerramos en 3 tiempos, 1, 2 y 3 tiempos, ¿cierto? Y vamos a pegar el pétalo con un punto deslizado, introduciendo el crochet en medio del anillo. Traemos esa hebra, deslizamos y deslizamos por en medio de esta cadenita que tenemos acá y tenemos el tercer pétalo. 3 pétalos llevamos, son 5. Pueden hacerla de 4, de 3, de la cantidad de pétalos que deseen, pero esta vez lo vamos a hacer de 5 porque pues obviamente una flor es de 5, ¿cierto? Como esta. Subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, enlazo, bueno, entonces ya saben, 3 cadenitas equivalen a un punto alto, acomodo esto, ya tenemos un punto alto que vendrían siendo las 3 cadenitas, claramente, ahí se ve qué es lo que estamos trabajando. Entonces, para hacer un punto alto doble, les recuerdo, enlazamos el crochet 2 veces, vamos al centro o dentro del anillo más bien, y vamos a formar en 3 tiempos. Sacamos en 3 tiempos 1, 2 y 3. Tenemos nuestro primer punto alto doble, tenemos que hacer otro más, doble lazada. Introducimos el crochet en medio del anillo y vamos a sacar o vamos a formar nuestro siguiente punto alto doble. 1, 2 y 3. Cierto, pero no lo podemos dejar así porque debemos pegar el pétalo. El pétalo de la flor lo debemos pegar aquí, a la cadena, al anillo. Entonces pasamos el crochet en medio del anillo, recuerden. Traigo hebra, deslizo y traigo hebra y deslizo por la cadenita, ¿cierto? Acomodamos esto, jalamos y tenemos nuestro cuarto pétalo. Miren, ahí está, 1, 2, 3, 4 pétalos. Y vamos a terminar a hacer el quinto pétalo. Recuerden, subimos siempre con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y vamos a formar nuestro primer punto alto doble. Nuestro primer punto alto doble, enlazando el crochet 2 veces. Vamos pegando esto, recuerden, 2 veces, ¿cierto? Nuevamente lo repito, enlazamos 2 veces el crochet. Nos vamos al centro del anillo mágico y cerramos en 3 tiempos. 1, 2 y 3 tiempos, ¿cierto? Yo los llamo de esta manera, pues para hacerme entender. Nuevamente, enlazamos nuevamente 2 veces para formar el siguiente punto alto doble. Introducimos el crochet aquí y vamos a cerrar en 3 tiempos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Y ahora sí vamos a pegar el pétalo mediante un punto deslizado, introduciendo el crochet en medio del anillo. Traemos hebra y simplemente vamos a deslizar y deslizamos por el punto o la cadenita que tenemos en el crochet y formamos nuestro quinto pétalo. Yo voy a ir cerrando un poquito esto. Sostienen muy importante, solamente un poquito. No la podemos cerrar del todo, solamente como para ir acomodando esto. No la vayan a cerrar del todo. Entonces, ahora, ¿qué me queda hacer? Bueno, me toca hacer, a ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, este punto acá me quedó, sí, esta hebra se me fue por donde no era. Así, nuevamente vamos a pegarlo porque lo solté.
Recuerden, introducimos el crochet y simplemente hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a jalar, miren que ya tengo los 5 pétalos, miren que la florcita queda así. Entonces ahora voy a pasar miren, tomamos cualquiera de las dos esferas, es lo mismo, cualquiera de las dos. Y vamos a tomar la esfera, entonces esto debe quedar así abiertico, recuerden, ya les dije por qué, ya les comentaba el por qué, debe quedar abiertica esta esferita y yo sostengo aquí, voy a pasar entonces, miren, de esta manera, la esfera, ¿cierto? Miren cómo me va a quedar. Muchísimas gracias, Cecilia García. Es un honor para mí enseñarle a una persona que está en Estados Unidos, California. Espero se encuentre muy bien. Por favor, cuídese mucho. Tengo una hermana también que está allá en Estados Unidos ahora y bueno, dicen que el tema de la seguridad ha estado hay mucho tiroteo, les comento, cuídese mucho y por favor, a tejer mucho. Hay que tejer mucho. Bueno, entonces, aquí estaba saludando a Cecilia. Muchísimas gracias, Ceci, bueno, por compartir sus opiniones con nosotros. Estamos en el tema de la esfera, ¿cierto? Pero aquí vuelvo y lo repito porque es que siento que esto acá, eh, ya saben cómo va a ir quedando el motivo de la flor. Esto aquí voy a hacer el punto deslizado nuevamente, simplemente repetir el punto deslizado, pero ya tengo los pétalos listos. Para terminar de pegar el pétalo, debo hacer el punto deslizado, recuerden, introduciendo el crochet, deslizo y deslizo por acá. Pero recuerden agarrar bien, acá agarré una hebra que no es. Esto es muy delicado porque cuando agarramos una hebra que no es, miren, entonces nuevamente lo repito, introduzco el crochet, deslizo, deslizo. Y voy a hacer de una vez, esto lo voy a hacer de una vez, vamos a hacer mejor, miren. Vamos a asegurar esta cadenita mediante una hebra. Vamos a hacer una cadenita de más, de hecho, y voy a cortar una hebra no muy corta, pero tampoco muy larga, así, miren, una hebrita. ¿Cierto? Miren, tenemos nuestra florcita, no la hemos terminado todavía de cerrar porque no puedo cerrarla. Entonces, esto lo voy a jalar de una vez. ¿A cuál es la hebra? A esta. Está perfecto. Y aprieto acá. Muy importante, toman su esfera, cualquiera de las dos, recuerden, introducimos el cordoncito ahí e inmediatamente van a jalar la hebra corta, la que va dentro. Ahí sí podemos jalar. Y miren cómo me queda esta hermosura. Esto es una flor espectacular, diferente. Mi monedero va a quedar súper diferente. ¿Y sabe qué van a hacer? ¿Saben qué van a hacer ustedes, niños? Van a anudar, aprieten súper fuerte ese anillo para que el cosito quede ahí, miren. Entonces, así nos van a ir quedando estas florecitas. No sé ustedes qué opinen, no sé qué piensan al respecto con respecto a esto que estamos haciendo el día de hoy. Necesito que ustedes me den su opinión personal, qué sienten al verlo. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué tal la idea? Si quieren que la flor resalte más, pues la pueden hacer más larguita. Los pétalos los hacen más larguitos. Pero bueno, creo que así está bien. No sé ustedes qué piensen. Y ahora esto no va a quedar así, por supuesto que no. Vamos a proceder a ir ocultando, perdón. Hay que sujetar primero que todo. Vamos a hacer un nudo entre estos dos hilitos, ¿cierto? Un nudo doble, fuerte. Aquí vamos a hacer este nudo fuerte, de manera que quede bien aseguradito nuestra decoración. Listo, miren. Entonces los pétalos van a quedar así, es como una flor real, miren, real. Y estos hilos hay que esconderlos dentro del mismo tejido, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Tomo una hebra, tomo una de estas hebras y voy a ir ocultando, recuerden,
por en medio de los puntos. Yo lo hago de esta manera, ustedes se pueden ayudar de otra herramienta, miren. Simplemente pasamos primero que todo el crochet y vamos a ir ocultando esta hebra dentro de esos puntos, ¿cierto? Jalamos muy bien para que no se note eso ahí, ese pegue. Y vamos a ir llevando esta hebra por cada uno de estos puntos en la parte de atrás de la flor, muy importante. Muy importante que lo hagan así, para que no queden esos hilos colgando ahí. Y obviamente ustedes van acomodando su florcita, que los pétalos se vean llamativos, miren, aunque creo que la florcita quedó así, ya me quedó de esta manera. Mi pequeña flor, pero está lindísima, realmente me gustó mucho, o me está gustando más bien cómo está quedando mi flor. Y vamos a hacer la otra flor en la banda también. Muy importante que esos hilos queden adentro de los puntos. Ese hilo quede en la parte interna y no se note. Estamos ocultando ese hilo. Miren que tampoco se nota por el revés. Entonces por acá vamos ocultando este hilo sobrante. Y espero se esté viendo muy bien el directo, que es lo que más me interesa, que ustedes puedan notar, que ustedes puedan por lo menos hacerla también con su estilo personal. Pueden hacer de incluso una margarita o podemos hacer la otra flor en estilo, perdón, violeta, ¿cierto? No sé si ustedes opinen lo mismo. Una flor así sencillita y la otra en margarita. ¿Cuál es la margarita? Pero en violeta. La violeta es esta. Miren que es más llamativa, esta que es en violeta. Tiene estas puntitas, si gustan se las puedo enseñar a hacer. O sea, para el otro cordoncito. Para la otra bolita, ¿cierto? O sea, esta quedaría con esta especie, creo que queda así bonita. Vamos a hacerla en este estilo, la otra. Déjenme, yo termino de ocultar, saben que debemos ir ocultando este hilo dentro de nuestro tejido. Bueno, de hecho podemos cortar ahí porque ya lo llevé bastante lejos. Traten de que no se les vean esos hilos sobrantes ahí. Miren, entonces ustedes organizan su flor, parte trasera, así. Listo, miren, ya tenemos la primer florcita. Y vamos a proceder ahora a realizar muy preciosas. Vamos a hacer entonces esta florcita. Vamos a hacer entonces un anillo mágico, no sé si con lavanda, de igual manera o con otro color. Vamos a hacerlas coloridas realmente. Yo las quiero hacer coloridas. Ahí me disculpan en que me salga un poquito de su pedido, pero vamos a hacerlas coloridas. Es que la idea es que queden florales, queden los motivos florales. ¿Cierto? Que quede bien llamativo. Miren que aquí quedó la primer florcita con su granito. De hecho, pueden poner florecitas como gusten. Para el siguiente motivo, o sea, la flor, la violeta, yo también voy a hacer un anillo mágico. Me voy a poner el anillo para que ustedes sepan de cuál estoy hablando. Para hacer este motivo, vamos a hacer lo siguiente, lo mismo, un anillo mágico como siempre, eso sí no cambia. Un anillo mágico en 2 dedos, me lo envuelvo, introduzco el crochet en la parte de aquí, por debajo del primero y por encima del segundo, ¿cierto? Listo, entonces a petición de ustedes voy a hacerla esta vez con azul para complacerlos, para que les guste, miren, para complacerlos. Recuerden, un anillo mágico, recuerden, para los tipos de flor, sea esta, sea la florcita sencilla, la violeta. Hay muchos estilos de flores, pero estamos haciendo las más sencillitas para este monedero. Entonces envuelvo en mi dedo, me lo envuelvo en 2 dedos, el hilo crochet, doble hebra, recuerden. Paso por debajo de la primera hebra y por encima de la segunda. Esa hebra la voy a traer o la voy a jalar, ¿cierto? Miren, giro a la izquierda y voy a hacer una cadenita aseguradora. Y vamos a proceder ahora a realizar nuestro primer pétalo. Subimos con 3 cadenitas, esta ya cuenta como la primera cadenita, esta que está acá. Y subimos con otras 2 más.
1 y 2, ¿cierto? Nuevamente, para hacer el primer pétalo hago un punto alto doble, 3 cadenitas, luego hacemos el primer punto alto doble. Este ya cuenta como el primer punto alto, estas 3 cadenitas, vuelvo y repito, estas 3 cadenitas cuentan como el primer punto alto. Enlazo el crochet 2 veces para hacer el primer punto alto, pero doble. Y lo cierro en 3 tiempos, ¿cierto? Se comienza igual a la otra. 1, 2 y 3, ¿cierto? Luego, vamos a hacer 3 cadenitas, o sea, estamos ahí posicionados, subimos con 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y vamos a pegar con un punto deslizado agarrando la primera cadenita, o sea, hicimos así, estamos posicionados de esta manera, entonces vamos a ubicar la primera cadenita, solo acá, miren, acá, no agarrando todo esto, no, simplemente agarrando la cadenita, la primera que hicimos, esta, y vamos a hacer un punto alto, perdón, un punto deslizado. Deslizo por la primera cadenita y deslizo por la que tengo en el crochet. ¿Qué estamos formando? Estamos formando unos picos o picot, el punto picot, que es como esto, para formar este efecto de punta de la florcita. Entonces hicimos el punto deslizado, ¿cierto? Una vez que estemos posicionados ahí, vamos a dar doble lazada y hacemos el siguiente punto alto doble, introduciendo el crochet en el espacio y cerramos en 3 tiempos. El punto alto doble se cierra en 3 tiempos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Miren, entonces ahí vamos formando el primer pétalo. Y después vamos a hacer 3 cadenitas. 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 cadenitas y ahora sí voy a hacer un punto deslizado, introduciendo el crochet en medio del anillo. Bueno, entonces 3 cadenitas, hacemos un punto alto, un punto deslizado, recuerden. Introduciendo el crochet, deslizo y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet y formamos nuestro primer pétalo. Miren el pétalo cómo queda, el primero de los 5 que debemos realizar. Nuevamente subo con 3 cadenitas, 1, 2, 3, ¿cierto? Mi primer punto alto equivale al primer punto alto. Enlazo 2 veces para formar un punto alto doble. Introduzco el crochet. Cierro en 3 tiempos, 1, 2 y 3. Y después vamos a hacer el picot, el punto picot para formar la puntita del pétalo. Subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y deslizo a la primera. Me voy a la primera cadenita de subida que hicimos, miren a esta. Recuerden, 3 cadenitas y nos vamos a la primera cadenita. Y ahí es donde vamos a deslizar. Introducimos el crochet, deslizo y deslizo. ¿Cierto? Formamos el siguiente picot, miren. Punto picot, a esto le decimos punto picot. Y después vamos a realizar doble punto alto. Perdón, un punto alto doble. Punto alto doble, enlazando el crochet 2 veces. Nos vamos al espacio del anillo mágico al centro. Y cierro en 3 tiempos, recuerden. Vamos a cerrar en 3 tiempos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Listo, prácticamente estamos terminando el siguiente pétalo. Para finalizar el pétalo vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Listo, vamos a deslizar entonces a introducir el crochet en el anillo mágico en el medio y simplemente vamos a formar un punto deslizado, deslizo, deslizo y deslizo por el punto que tengo en el crochet, la cadenita, y esto hay que irlo jalando o hay que irlo corriendo más bien. Listo, miren, tenemos el siguiente pétalo de 2 puntos
con punto picot. Miren, punto picot, punto picot. Repetimos el procedimiento, subimos con 3 cadenitas que equivaldrían 1, 2, 3. Equivalen a nuestro primer punto alto. A ver si se logra ver mejor lo que estoy haciendo paso a paso. 3 cadenitas, punto equivale al primer punto alto. Vamos a hacer un punto alto doble enlazando 2 veces el gancho e introducimos el crochet en medio del anillo mágico, recuerden, y vamos a cerrar en 3 tiempos. 1, 2 y 3 tiempos, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer el picot. ¿Cómo lo hacemos? Subimos con 3 cadenitas, 1, 2, 3, e inmediatamente, lo digo de esta manera, nos vamos a dirigir a la primera cadenita que es de subida y simplemente introducimos el crochet ahí, en esa cadenita, muy importante, agarrarla completica, deslizamos y deslizamos, ¿cierto? Tenemos nuestro tercer picot, 1, 2 y 3. Vamos a hacer doble lazada. Me dirijo al centro del anillo mágico y voy a hacer el tercer punto alto doble en 3 tiempos. 1, 2 y 3 puntos altos, 3 tiempos. Y vamos a hacer las 3 cadenitas. 1, 2, 3. Me dirijo al centro para deslizar, introduzco el crochet en medio del anillo y voy a deslizar por acá. Y tenemos nuestro, bueno, jalamos un poquito esto, vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Recuerden que esto hay que jalarlo así para ir pegando los pétalos. Miren cómo van quedando. Nuestra florcita de picots. Esta es una violeta, ¿cierto? Son violetas las que estamos haciendo. 3 cadenitas, recuerden, subimos. Enlazo el crochet 2 veces. Me dirijo al centro del anillo mágico y cierro en 3 tiempos. 1, 2 y 3, ¿cierto? Formamos el picot de 3 cadenitas. Picot de 3 cadenitas. 1, 2 y 3 cadenitas subo. Y me dirijo a la primera, 1, 2 y 3. Y simplemente deslizo. Deslizo. A ver, se me soltó acá, no pasa nada. Deslizo. Introduzco el crochet. Traigo hebra, deslizo. Y paso por el anillo, por la cadenita que tengo en el crochet. Deslizo. Cuarto picot, perdón, cuarto. Enlazo 2 veces. Formamos el siguiente punto alto doble. Lo repito una vez más. Estamos posicionados de esta manera y hacemos 2 veces el crochet, enlazamos. Me dirijo al centro del anillo mágico y cierro en 3 tiempos. 1, 2 y 3. La flor no va a quedar muy grande, va a quedar pues acorde al tamaño apenas. Listo. Una vez que estamos posicionados de esta manera, voy a cerrar 3 cadenitas o voy a realizar 3 cadenitas y estas 3 cadenitas las vamos a pegar en el anillo mágico simplemente mediante un punto deslizado. Introduzco el crochet, deslizo por el anillo mágico y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet para pegar, ¿cierto? Subo con 3 cadenitas para nuestro quinto pétalo. Voy acomodando mi tejido esto. Que vayan quedando los pétalos más pegaditos unos de otros. Deben quedar bien pegaditos, muy importante. Y vamos a hacer nuestro quinto pétalo, subiendo con 3 cadenitas. Listo. Enlazo el crochet 2 veces. Me voy al espacio. O sea, me voy al espacio del anillo mágico, recuerden, introduciendo el crochet en medio y vamos a cerrar en 3 tiempos. Cierro entonces en 1, cierro en 2 y cierro en 3 tiempos. Estos pétalos procuren que les queden así, las puntitas se vayan formando, ustedes lo van cerrando para que las puntitas se les vayan formando, ¿cierto? O sea, le vamos dando forma con nuestros dedos para que vaya quedando mejor. Listo, ya hicimos el punto alto doble. ¿Qué nos toca hacer? 3 cadenitas de altura y me voy a la primera que hicimos de esas 3, introduzco el crochet y voy a dar un punto deslizado, deslizo y deslizo, ¿cierto, amigos? Ahí creo que me hice entender, ahí está el picot realizado.
Y ahora sí, ¿qué nos queda hacer? El último punto alto doble. Enlazamos 2 veces el crochet, me voy al espacio, cierro en 3 tiempos. 1, 2 y 3. Y nuevamente hago las 3 cadenitas que me unen, las voy a unir al centro del anillo mágico. Cierro y deslizo, ¿cierto? Una cadenita aseguradora, recuerden, dejamos una hebra no tan corta, una hebrita más o menos, y esa hebra la vamos a pasar por la cadenita, ¿cierto? Y recuerden que esto hay que irlo pegando más acá. Perfecto, mire. Ya tenemos nuestra florcita que vamos a pegar a nuestra decoración. No la he cerrado del todo porque saben que primero debemos introducir el cordoncito. Tomamos nuestro cordón, tomamos nuestra esferita, que esto quede mirando para abajo, ¿cierto? La parte bonita, la parte del derecho, pasamos la esfera. Miren que ya va quedando así. Y después, vamos a cerrar el anillo mágico completamente, sosteniendo muy fuerte esto, muy importante, que nos dé hasta donde, o sea, jalamos hasta donde más nos dé, por supuesto. Y miren, obviamente esto hay que sujetarlo entre ellos dos. Miren cómo queda la florcita. Vamos dándole forma con nuestras manitos y así nos queda la florcita, pero hay que unirlo, perdón, hay que sujetar entre las dos hebras, es decir, entre la hebra que va al comienzo, la del anillo mágico, y esta hebra del sobrante. Vamos a hacer un nudo simplemente entre ellas dos, fuerte, 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 2 veces por lo menos, 1 y 2. Listo. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Simplemente acomodamos nuestra flor de manera que quede así bonita. Miren qué bella. Ustedes ya le van dando forma a su monedero. Miren qué hermoso queda el monedero con esa flor. Pero esas hebras las vamos a ocultar, obviamente. No deben quedar ahí. Entonces, con calma, vamos a bajar este nudo y que no se note en la parte del derecho, sino aquí. Tomamos uno de los hilos y empezamos o procedemos a ocultarlo dentro de los puntos, ¿cierto? Tomamos los puntos con el crochet. Esto lo hacemos con paciencia, con mucha calma, para que nos queden bien. Miren, introducimos el crochet, enlazamos y vamos pasando ese hilo dentro a la parte interna. Nuevamente, muy agradecido con ustedes por el apoyo. Espero sean muchas más personas las que estén viendo este directo. Seguimos, miren. ¿Cierto? Esa hebra del remate hay que irla ocultando dentro del mismo anillo mágico, miren. Eso es lo que estoy haciendo en el momento. Pasamos el crochet con mucho cuidado, muy importante. Miren cómo va quedando, agarrando estos puntitos y paso simplemente el hilo por dentro del anillo mágico y miren que él queda bien rematado, se va rematando muy bien, sin que se vean esos hilos por ahí. No queda muy bien cuando los hilos quedan visibles. Entonces vayan ocultando ese hilo dentro de su anillo mágico. Y así vamos a ir haciendo, ¿cierto? Aquí me costó un poquito, pero bueno, ya. Y lo mismo, corto este hilo, lo voy a cortar porque ya le di la vuelta completamente. Listo, me queda ocultar el otro hilo, lo voy a llevar en sentido contrario, porque miren dónde está. Entonces lo voy a llevar hacia acá. Entonces, introduzco el crochet y voy pasando ese hilo por cada uno de los puntos en el anillo mágico, recuerden, sin perder la forma de la florecita, ya no se pierde, miren, queda bonita. Con mucha calma, recuerden amigos, esto es de mucha paciencia, mucha dedicación, no se rindan a la primera, que les va a salir todo muy bien. Si se ponen, si se concentran, les va a salir todo muy bien. Entonces vamos pasando, miren, se dan cuenta, miren, no mucho tampoco, hasta donde más podamos. Y una vez que lleguemos al final, hasta donde nosotros consideremos, cortamos esa hebra que queda ahí visible, porque obviamente no la voy a ocultar completamente toda.
porque pues ya con esto queda bien asegurado, con el nudito ya quedó bien asegurado nuestra flor. Listo, cortamos. Organizamos muy bien la florcita, la abrimos un poco los pétalos y de pronto están muy, si los vemos muy raros. Cortamos esa hebra corta, cortica, miren ya, esto. Listo. Entonces, hemos concluido entonces con nuestro monedero, diseño floral, un estilo diferente, no sé si les gustó, creo que quedó muy bien. Entonces, nada, niños, espero les haya gustado muchísimo. Voy a estar dejando las fotos del monedero, vamos a ver cómo queda cerradito con nuestro estilo floral, nuestro diseño floral. Miren, aquí están las florecitas, miren cómo quedó nuestro bello tejido, 100% a crochet, técnica guayú, pero con una decoración muy bonita, unas florecitas. Bueno, amigos, un saludito para todas las que estuvieron. Me despido entonces. Un saludito para todas las que estuvieron en el directo. Muchísimas gracias a todos en general. Nos estamos viendo entonces para próximos proyectos. Sí, esto se puede mover. Si no les gusta de pronto la florcita ahí muy pegada, esto se mueve, pero queda bien sujeta. No se va a salir del cordón, nada. Lo mismo la esfera. Las florecitas las pueden hacer más grandes, pueden poner más flores acá, lo que ustedes gusten, lo pueden hacer en sus monederos. Y sin más que decirles, me despido de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a esta clase. Nos estamos viendo entonces próximamente mañana en el canal para seguir en otros proyectos. Voy a mirar si de pronto termino la mochila de tejido súper liviano, el bolso súper liviano, para avanzarlo. Miren cómo quedó. Diseño único y floral. Ya saben, pues, aquí en mi canal en YouTube, Teje Guay con Andrés Rodas. Si aún no me siguen en mi página de Facebook, los invito a que me sigan en Facebook ya mismo. Miren, los invito a mi página de Facebook. Necesito de la ayuda de ustedes para que me sigan. Esta es mi página de Facebook. Si desean de pronto ver foticos o patrones, miren, yo aquí he dejado los patrones gratuitos del monedero y he dejado cositas, videos, hago clases también del paleteado, fotos, lo que quieran ver ahí lo pueden encontrar. Patrón de monedero versión 1 y versión 2 de nuestro, bueno, aquí está entonces nuestro monedero con diseño floral. Miren qué hermosa esta flor, súper diferente a las que ustedes han visto en el canal, diferente. Y la temática es flores. Si lo quieren hacer, ya saben que las flores deben sí o sí ir ahí en el proyecto, porque pues la temática como tal que estamos manejando es diseño floral. Bueno, muchísimas gracias a todos, se les quiere mucho y pasen una feliz tarde de martes. Vamos a cerrarlo un poquito acá para ver cómo queda así más pegadito. A ver, miren cómo queda el monedero cerradito. Gracias, cuídense mucho, bendiciones, pasen un feliz resto de tarde. Todos los videos los encontrarán en la pestaña de en vivo del canal. Ya saben, me pueden seguir en mi página de Facebook, los espero allá todos. Y más tarde nos estamos viendo en un directo en Facebook. Estaré haciendo directos por Facebook también. Muchísimas gracias y descansen. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Y no se olviden de mí, se les quiere mucho. Bendiciones.